surcoreanos han crecido bastante. Los mismos tigres asiáticos en su momento, ¿no? Tailandia, Hong Kong, Japón, China, han saltado gracias al sacrificio de los miembros. Ahora yo les pregunto, o sea, ¿qué hemos entendido? ¿Qué ideas nos han motivado? ¿Qué nos ha despertado estas universidades SKY para cualquiera de los dos? Ok, primero estamos hablando de una situación geográfica algo estresante para los de Corea del Sur, en el hecho de que tienen una frontera con Corea del Norte y la ideología política contractual muy, pero muy enfrentada. Dos ideologías políticas muy distintas. Estamos hablando de, por un lado, Corea del Norte con el socialismo comunismo, ideología política más marxista, y Corea del Sur entrando en lo que es la antítesis de Adam Smith, el capitalismo. Ahí, a partir de ese punto, los estudiantes preuniversitarios se encuentran en ese estrés de pertenecer al enorme avance e incremento económico que tiene Corea del Sur concerniente a los demás países asiáticos. Referente a este estrés de poder ser parte de este incremento económico, pues está el hecho de pertenecer a tres de las universidades más prestigiosas dentro de lo que es Corea del Norte, las universidades SKY. ¿Por qué da el nombre de universidades SKY? Es por las siglas de las tres ciudades coreanas en las que se encuentran las universidades. La S de Seúl, Corea, capital, cuál es la única de las tres que es pública. Corea. La K es por Corea. Sky es por Seúl, la K es por la ciudad de Keul. Corea, Seúl y otra la Seúl y el incremento económico se da más favorable a aquellas personas que estudian dentro de estas universidades. En el caso de esto es la excelencia académica perteneciente a los estudiantes de Corea, obviamente pertenece a estas universidades. Uno de los principales medios por el cual se llega a esta excelencia es la tutoría personalizada que se ha implementado dentro de lo que es estas universidades a un extremo, a extremo. ¿A qué me refiero? Tutoría personalizada a extremo, en el hecho de que cada estudiante tiene su tutor. Hay un tutor por esto. Excelente, muy buen resumen, creo que ya lo ha dicho usted todo. Entonces vemos que son universidades de excelencia, ¿no? Como usted bien decía, unidas a esa visión economicista de lo que es la sociedad según John Smith, ¿no? En La riqueza de las naciones, efectivamente eso nos dice, ¿no? Apelemos al interés de las personas, nos dice. O sea, la persona es egoísta por excelencia y como es egoísta siempre va a querer sobreponerse a esto a partir de ese sentimiento. Nos da un bonito ejemplo, ¿no? John Smith en su libro, y dice, ¿no? O sea, si quieres vender pan en alguna localidad, no vayas pues a la persona y le digas, mira hermano, cómprame pancito, con esto tengo que mantener a mi familia, si no me voy a morir de hambre. Dice, no, el ser humano es egoísta por excelencia. Entonces anda y dile, si me compras te voy a dar el pan más fresquito, primero a vos te voy a dar vendaje antes que a los otros, pero comprame más. Entonces apelar a su egoísmo, no apeles a sus buenos sentimientos, nos dice. Y esa es la visión totalmente capitalista. Exactamente, claro. Entonces estas universidades, si bien son de excelencia, ¿ustedes creen que hay solidaridad entre los compañeros cuando se están matando para entrar, se están matando para destacar? ¿Ustedes creen que efectivamente se apoyan entre ellos? Pregunten, adelante. Una pregunta. En estos países las universidades están diferenciadas por primera, segunda, tercera, así. Porque en Estados Unidos es así, ¿no es cierto? Porque para ir a una buena universidad como la Harvard tienen que pelearse, tienen que tener buenos promedios en deporte, destacarse en algo para ganarse una beca. Ahí es peor todavía. Efectivamente, el día de la evaluación, como saben ustedes, incluso se para la ciudad. El día para ingresar, todos los estudiantes están habilitados. Entonces,
incluso la policía te va a buscar de tu casa si has tenido algún problema, te has atrasado, para que vayas y llegues al lugar donde te están evaluando. Excelencia. Claro, o sea, buscan no perder recursos humanos, no porque te hayas dormido, no porque, bueno, hayas tenido un accidente de algún tipo sencillo, no vayas a llegar y te pierdan con los recursos humanos. Incluso ni siquiera los vuelos a esa hora parten regularmente, para que no te molesten, no les molesten al momento de dar esos exámenes. Perdón por la equivocación, es Adam Smith, Adam Smith. Adam Smith es el autor del libro de la célula hormona. Exacto, Adam Smith tiene toda la razón. Adam Smith. Sí, hay algo más que habría que complementar. Lo importante es que dentro de estas universidades el crédito local para sus estudiantes solo es el 25% de las clases. Yo tengo algo entendido, la educación en Japón no es como en Bolivia de las 4 o 5 horas. Un estudiante allá pasa de 12 a 14 horas en una unidad educativa. Bueno, hasta 15 horas tiene que estar, en el peor de los casos. Porque va en la mañana, almuerza ahí, tiene que volver en la tarde a hacer sus trabajos y en la noche está presentando y dice, sí, se va. Pues, por eso que hablaba en un momento de la estrés de educación en Japón. Hablamos de las Coreas, el norte del sur. Allá para hacer algo en la vida tienen que dar mucho de sí. Por ejemplo, los militares, mujeres militares tienen que estar 7 años, sí o sí, bien restringidos, con agua, inclusive los días especiales que la escuela tienen, 1 minuto tienen que estar ya mínimo. Exacto. Bueno, se difundió mucho esa idea, ¿no? De que en Japón efectivamente se estaban reduciendo las horas académicas de manera drástica. Se ha comprobado eso, que era mentira. Era un meme así de la famosa posverdad. ¿Alguien sabe lo que es la posverdad? ¿Por capacidad posterior? No, ¿sabes? Es un juego de información que se utiliza, ¿no? Aparte justamente de tratar de distorsionar información válida que se tiene en un momento y después cambian aquello tratando de bajar su nivel, su calidad, o competitividad, ¿no? Sí, es la famosa, digamos, distorsión de la verdad de una manera emocional. Te dicen cosas que son falsas, pero son tan bien estructuradas, tan bien armadas y se difunden por las redes sociales para que tú cambies tu accionar, tu forma de pensar, pero esto de manera interesada, por si acaso, de manera política. Sí, o sea, más. Exacto, efectivamente. Entonces esa es la posverdad y esa información, por ejemplo, de que Japón estaba reduciendo sus horas académicas, está en el orden de la posverdad. Pero algo sí es cierto, efectivamente el japonés trabaja mucho y bastante. Por ejemplo, el problema del karoshi. ¿Alguien sabe qué es el karoshi? El karoshi es la muerte por exceso de trabajo laboral. O sea, allá las personas están muriendo por hacer horas y más horas extras. Trabajan entre 14, 19, 20 horas. Sí, excesivamente. Entonces, es una cultura del esfuerzo, es una cultura de la lucha. O sea, por eso el japonés es lo que es. Por ejemplo, ahí también está la figura del enimuri. ¿Qué es el enimuri? Es el dormirse, hacer la siestita donde sea. Van a ver imágenes donde los japoneses están durmiendo en el metro, en las calles, en las bancas, así. Nosotros, en nuestra lógica latina, diríamos que ustedes están borrachos, ¿no? O sea, se han chupado, no sé qué, ¿no? No, pues, realmente ya no es nada mal visto. Más bien es bien visto porque está ganando tiempo para luego continuar trabajando. Algo dijo muy interesante el compañero y usted, que cuando uno egresa por excelencia de una universidad es cotizado. Muchas empresas ya están chequeando para darle un contrato. Pero lo contrario que acá en Bolivia he visto en la educación tanto regular, formal, como universitaria, de cualquier manera llegamos a ser excelencia, ¿sí? Pero ese hombre, esa mujer que egresa por excelencia es visto igual que un muchacho que egresa con la peor nota, como 51. Nadie le da esa cobertura, excepto en las universidades privadas, creo que he visto a través del convenio que tienen interinstitucional, que hacen prácticas, que los van y les van seleccionando quienes cumplen y ellos se quedan en la empresa a trabajar, pero más no así aquellos que no hacen prácticas. Creo que es político, parentesco familiar, tantas cosas. Y muchos están egresados por excelencia, se quedaron un buen tiempo ahí hasta poder trabajo.
Miren, a ver, yo tengo una crítica, que la excelencia está muy vinculada con la evaluación. Yo tengo una crítica a la excelencia. Yo salí de ciencias de educación por excelencia en la San Simón, por excelencia. ¿Y acaso me siento excelente? Para nada, para nada. La excelencia es un concepto muy subjetivo. ¿Cómo demuestras la excelencia? O sea, la excelencia es el que hace todo lo que dice el docente. Excelente es aquel que siempre está puntual. Excelente es el que repite de memoria el libro o que se opone al docente. ¿Qué es excelente? O sea, lamentablemente creo que ese concepto se ha distorsionado. Me acuerdo de las palabras de Friedrich Nietzsche, un gran filósofo alemán. Él en su clase fue el tercero, un genio entre los genios. Del primero y del segundo no sabemos qué habrá pasado en la historia, pero Nietzsche es Nietzsche. O sea, es un tipo que ha cambiado la historia del siglo XX. Ha incluido sobrepensadores como Michel Foucault, Thomas Mann, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, o sea, eminencias entre las eminencias. También, ¿no? Con su famoso Zaratustra en los libros nazis, acá todos los nazis iban con su Zaratustra acá. Se cambió el uniforme nazi con su bolsillito acá para que ahí esté el libro Zaratustra, la famosa antibiblia por excelencia, ¿no? Entonces, pero él salió tercero. ¿Y qué de los otros dos de adelante? Y él decía lo siguiente. Y esta interpretación me conviene porque yo también salí tercero por excelencia. Yo decía lo siguiente: el primero es un dechado de virtudes, el segundo es una mala copia del primero, pero el tercero, ese sí es el hombre que vale la pena, ese es el hombre. Entonces, wow, esa excelencia, ¿cómo se la mide? Lamentablemente en evaluación no tenemos los instrumentos suficientes para medir esa excelencia. Hemos intentado mejorar la excelencia a partir ya no solo de evaluar el conocimiento, sino también la actitud y el hacer. Pero todavía se nos escapa el ser humano. Es que ¿cómo se puede evaluar un ser humano? Ahí está la gran pregunta. ¿Cómo puedes medirlo? O sea, excelente, ¿cuál es? No lo sé, la verdad. Muy vinculado al tema de evaluación. Hay la subjetividad, yo quiero un poco levantar también, lo digo, traer a colación aquí el nombre de Oppenheimer, cuando en su programa veían y decían cuál es el ranking o el ranking de las universidades más prestigiosas y con mayor capacidad, ¿no? Y ahí veíamos con esa otra obra que tiene con estos chinos, vemos que todo lo que es los tigres de la CIA han pues despuntado en tecnología, etcétera, etcétera, pero a raíz de qué? De meterle énfasis, input, meterle ganas, meterle inversión a la educación. Pues la educación es tremendamente fundamental. El caso decíamos, no solo al día de ayer hablamos de Corea, de Seúl y hablamos de Singapur. Singapur en un año, con una decisión política drástica, sus cárceles con más de 50.000, 500.000 presos, en menos de un año llegaron a tener 5. Chao cárceles, no se come chicle, hay una serie de prohibiciones no se ha educado una sociedad de tal manera que su PIB, su Producto Interno Bruto, es el tercer más alto del mundo. ¿Y en cuánto tiempo lo ha hecho? Una década. Pero ¿cuál es la decisión política? Es lo que veíamos un poco en los 8 módulos. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer con el tema de interculturalidad de educación, viviendo la calidad? Hoy en día hablamos del tema competitivo, es un término arrastrado de la década del 80, que la competitividad viene del siglo que se utilizaba mucho en la empresa competitiva. Hoy se está usando como un neologismo para tratar de criticar la calidad educativa, pero ¿qué es desarrollo de competencias? ¿Qué competencias estás desarrollando? Pero vas a desarrollar competencias conforme al perfil, a la demanda que el mercado interno y la globalización exigen en las universidades. Entonces, el fruto de la globalización, fruto de esa interculturalidad pandémica, si queremos hablarle así a través de la globalización y los medios de la tecnología, es que están logrando estas universidades y estos países a despuntar pues, con el tema educativo. No es el caso que leíamos de Sky, el caso de Finlandia, no en Latinoamérica, el caso del Brasil, el caso de Chile, que son las universidades, el caso del Ecuador, ¿no? Con la Andina, que son antes hablábamos, no sé si te acuerdas bien, pues la CEPAL de Chile. ¿Quién no queríamos ser cepalitos? ¿Quién no querían postular a beca? Yo creo que postuló 20 veces, no pudo entrar a la CEPAL. ¿Por qué? Porque el performance, el techo, la calidad, el nivel de exigibilidad, de exigencia, era tan alto que tus promedio no daban. Yo salí como 89, 90, con tesis también mención a honor a publicación en la San Simón en la carrera, pero no te daban el
¿Por qué? Porque no simplemente muchas veces era la nota, sino era todo el perfil, el currículum del alumno, la alumna, para postular el caso. Ahora, ¿qué ocurre con las universidades? Es lo que veníamos discutiendo, veníamos conversando aquí mucho en talleres, seminarios interinstitucionales que se llevan aquí en las universidades, con las asociaciones de universidades privadas. ¿Cuál es el futuro de las universidades? El 99% de las universidades locales, las privadas, todo van a empresa, privado, empresarial, ¿de acuerdo? Sí. Pero la constitución política de eso tiene otra tónica. Tiene lo intercultural, tiene el tema de indígena, originario, campesino, tiene la ley de OECONES, de organizaciones económicas campesinas, que condice o está en contra de las organizaciones económicas privadas. Estos son sin fines de lucro, son con fines de todos. ¿En qué escenario estamos y en qué escenario vamos a posicionar las universidades y el concepto de calidad educativa? Gracias. Ese es el tema, ¿no? No, gracias, excelente. Como les digo, ¿no? Me encantan las participaciones, pero un poquito más cortas, porque no vamos a poder avanzar, ¿no? Qué lindo sería que el módulo sea más amplio, más largo. Les digo, la verdad, sinceramente, a mí me gusta la participación, pero es una pena, no me gusta coartar, pero es muy poco el tiempo. Sí, no, pero bienvenido, gracias por su intervención. Y seguimos avanzando, y es cierto, como ustedes se estarán dando cuenta, tienen bastante experiencia en este ámbito. La educación, lamentablemente, está jalonada por todo lado, ¿no? Que la excelencia, que el mercado, que el sentimiento, que las ambiciones personales, que la autosuperación y demás. Bien, hablamos un poquito de esto, sobre cómo los países logran estas evaluaciones superiores. Primero, ¿no? De manera solo enunciativa, no limitativa, como dicen los abogados, tenemos estas características. Se logra excelencia en la educación a razón de que los docentes, cuando entran como docentes, necesariamente deben estar en el primer tercio de la escala valorativa en promedios. Es decir, o están aquí arribita, porque si estás acá o acá, no entras. Tienes que estar en la parte superior. Es decir, los más inteligentes, los más capaces, entre comillas, son quienes podrían o deberían ser docentes. ¿Qué pasa aquí? Es al revés. Te metes a, no sé, te metes a medicina, te metes a arquitectura, te metes a lo que fuere, no te va bien, por último entonces seré profesor. Eso es lo que siempre pasa. O sea, siempre nos han dicho que en educación estamos los que no hemos podido en otras carreras. Lo mismo dicen de derecho, siempre, al menos en San Simón decían, los de derecho son el basurero de la universidad. No sé si aquí se decía lo mismo, pero así nos decían en Cochabamba. Pero yo también he rodado por varias carreras, no solo en estas dos, y he visto que lo mismo se dice en otras carreras. Entonces he dicho, wow, creo que algo que no nos dan en nuestras universidades, nuestros docentes, es ese sentimiento de pertenencia a una sociedad, de competitividad. O sea, creo que te restan de plano nomás ese tu brillo, ese tu empuje inicial. ¿Por qué te dicen esas tonterías? ¿Por qué no te dicen, sí, efectivamente, la pelea está dura, pero depende de vos para despuntar? Nunca nos han dicho eso. O sea, al revés, no, tu carrera no sirve, seguramente tú tampoco, vas a ser un fracasado. No, o sea, creo que el discurso debe cambiar. Creo que tenemos siempre ese estigma de decir cosas negativas en vez de positivas. Y creo que el boliviano por esencia, y lo estoy haciendo yo ahorita nuevamente, pero es cierto, creo que el boliviano en esencia es desotista, es pesimista. Siempre nos ha pasado en el fútbol, yo lo veo bastante interesante el hecho de que estamos hasta el último empatando o ganando, pero viene el último taja el gol. ¿Para qué ha servido los 80 minutos batallar bien si al último ya te estás orinando? Creo que al boliviano siempre le pasa eso, creo que le falta esas agallas, y creo que eso viene desde la educación. Porque si bien saben la historia de la guerra del Chaco, por ejemplo, el boliviano es considerado uno de los soldados más bravos y valientes de Latinoamérica, y se enfrentó a otro ejército bravo, que era el paraguayo. Entonces creo que casta raza nos sobra, solo que no nos los hemos creído. Ahí está el error, lamentablemente. Y eso no se va a dar a partir de consensos, de procedimientos. Se va a dar también de esa charla motivacional que todo docente debería dar en todo momento de impartir su clase. Es que efectivamente, no solo estamos formando profesionales, ya lo dije algún rato, sino también personas, en especial personas, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos gente con visión, gente purificada, como hablábamos ayer. Una persona con taras, con traumas, quieras o no, mediante el currículum oculto, como decíamos, va a enseñar cosas negativas. Entonces, necesitamos gente libre que liberte a otras personas. Necesitamos libertadores de aulas. Bien, seguimos avanzando.
Bueno, otra cosa que también hace que las universidades tengan mucho prestigio y sean de excelencia, quieras o no, son los buenos salarios. Como usted dice, no me da para estar en el ámbito educativo, por eso busco otros ámbitos, el ámbito jurídico, para complementar mi renta. Pero qué diferente sería que nos diera para vivir, como usted mencionaba, me pagaban tanto y cuanto, entonces, pucha, pues, uno se siente plácido, se siente cómodo, y da más, evidentemente, y da más, pero no, pues no es así. Los docentes tenemos que estar, como dije ayer, como taxis, viendo de acá, allá, y punto. Y, quieras o no, es una verdad muy real. ¿Leemos acaso los trabajos a conciencia? Ya, listo. Los exámenes igual, ya, listo, o sea, punto. No valoramos el esfuerzo y el sacrificio hecho por los estudiantes. Es que es real, miren, ahorita ustedes son pocos, pero a veces me ha tocado a mí en la San Simón, cuando he dado varias veces clases ahí como docente invitado, porque entrar ahí necesitas mucha muñeca, y bueno, precisamente por muñeca también me han invitado, no lo voy a negar. Entonces, no, pues tenía 150 estudiantes. De verdad, en una aulita así como esta, no les estoy mintiendo, 100 personas, hasta aquí, hasta ahí, de la puerta, de las ventanas. De verdad que es así. Sí, es cierto. Entonces, ¿tú crees que vas a leer los 100 trabajos? No, por Dios, no vas a leer. Entonces, eso atenta. ¿En base de qué educación por competencias estamos hablando? Cuando efectivamente apenas sabes el nombre de los 5 de aquí adelante, si es que lo sabes. De 150 vas a saber, mentira, es difícil. Entonces el mismo ambiente no da, la misma institución no te apoya, entonces nos están mintiendo nuevamente. O sea, si queremos universidades que se evalúen, que se manejen por competencias, máximo 35 dice la teoría de las competencias, como máximo. Pero mentira, estamos queriendo activizar nuestras aulas con la mayor cantidad de estudiantes para ganar plata, es lo que estamos buscando. Pero no es que la teoría de competencia, ¿qué teoría de competencia va a decir, oye, quiero plata, eso quiero, es la triste verdad. Y sobre que quieren plata, no nos pagan bien. O sea, ellos se hacen ricos y no nos reparten su riqueza entre nosotros, sí. Y los peor tratados son los docentes. Hoy día mismo hablaba, hoy día hay fiesta en una universidad que yo trabajo allá en Cochabamba, que es la UPAL, por ejemplo. Puede decir con nombre, yo no estoy diciendo nada más. Entonces, ahí hay fiesta para los administrativos. Y es que no es que yo quiera la fiesta, obviamente no me han invitado como docente. Pero yo digo, o sea, los administrativos se dan las vidas, pero ¿acaso en atención al cliente, si vemos desde el punto de vista administrativo y de recursos humanos, acaso no es que el que hace atención al cliente es el docente? Entonces no debería ser el mejor tratado, el mimado, si vale el término, no es el que vende la imagen institucional, es pues. Pero lamentablemente es al que le tratan peor, le hacen contratos civiles, nunca laborales, lo ultrajan, no le pagan bien, pero son los administrativos los que se llevan la plata. Entonces creo que el docente mal pagado nunca va a ser un buen docente. Difícil. Por eso yo les digo, si ustedes, los que todavía no son docentes, están pensando que con esto van a acrecentar su fortuna, se están equivocando. Allá en Cochabamba, yo trabajo en varias universidades, trabajo en 5 universidades diferentes, y en la que peor me pagan 25 bolivianos, la hora académica. 25 bolivianos, imagínense, ¿qué hago con eso? Realmente. Y a la que mejor me pagan es 47 bolivianos. O sea, que, wow, imagínense, no sé si las cosas estarán igual acá en Santa Cruz, pero me han dicho, yo he dado conferencias en diferentes departamentos y está por ahí, en todos lados, no hay mucha distinción. ¿Sí? $3, $5, lo máximo, sí, $8 con doctorado. Por lo menos me han dicho que en la Católica hacen la distinción entre magíster, doctor y solamente licenciado, ¿no? No, en las que yo trabajo no hacen esa distinción, o sea, les vale si tienes una maestría, la cosa es la muñeca que tienes, eso es lo que importa, no hay otra cosa. Entonces, así podemos hablar de excelencia, de evaluación, imposible, lamentablemente no. Otra cosa, ¿no? La universidad tampoco te ofrece oportunidades de mejora. Es que ¿cómo te la va a ofrecer? Si sabe que te va a votar, el momento que no te alinees, que no te cuadres en bases políticas, te va a votar. Entonces eres un ser descartable. Pregunta para ustedes, ¿será lo mismo decir recursos humanos que humanos con recursos? ¿Qué me responde? Depende de la perspectiva. A ver, vamos. ¿Cuál es la diferencia?
recurso humano desde una perspectiva netamente económica vendría a ser la mano de obra. Y el humano como recurso es pues la parte que te compra el producto. No, está bien en la terminología, pero al final es recursos humanos y humanos con recursos. ¿Bien? ¿Cómo recursos? No es cómo. ¿Cómo? A ver, vamos, cortito, pero. Sí, hay un tema importante, ¿no? Lo que es el recurso humano ya no se usa. Exacto. Estamos hablando de talento humano, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, esa es la diferencia. Sí, pero entre esas dos terminologías, por ejemplo, una que ha roto con esa terminología de los recursos humanos ha sido humanos con O recursos. sea, lo mismo que derechos humanos o humanos con derechos. Exacto. ¿No ve? Claro. Parece que fuera un simple trueque de palabras, un juego de palabras. No es así. Porque cuando yo considero a esta persona un recurso humano, para mí un recurso, es decir, es reemplazable, no puedo cambiar, no puedo desechar, por otro igual, fungible totalmente, no se puede quemar y ya está. En cambio, cuando hablamos de humanos con recursos, es que tú vales por lo que eres. Sí, soy abogado, sí, pero qué diferente eres a qué diferente es. O sea, tu perfil profesional no te dice nada acerca de tus capacidades personales. Capacidades personales, perfil profesional no es lo mismo, evidentemente. Pero ahí estamos entrando con la Constitución y el tema de la discriminación. Entonces hay una discriminación. Hoy en día yo escuchaba un poco con el tema de la discriminación en cuanto a los títulos. Entonces ya está discriminando. No es así. No, en el Decreto Supremo 762, que es el reglamentario a la 045, nos habla de eso. Nos dice que no es discriminación que tú puedas optar o pedir que una persona tenga tal tipo de formación o tal tipo de cualidad. Está en el Decreto Supremo. Entonces, si se te pide, quiero que seas tal y solo tal, no. Es que puede ser también un sociólogo, puede ser un educador. No, yo no quiero sociólogos ni educadores, yo quiero un politólogo y punto. ¿Me está discriminando? No, está en la misma ley. Se puede hacer esa distinción en cuanto al perfil constitucional, pero en el cotidiano hay ese. Se llama la discriminación de la inteligencia. No está, legalmente no está valorado. Constitucionalmente, digamos. No, ni constitucionalmente, no está, porque es una selección que se hace a efecto de buscar el perfil adecuado. O sea, entonces, es que ahorita hay ese problema. Yo daba un taller para la gobernación en Cochabamba y venía pues, la directora departamental de no sé qué cosa, una cholita, ¿no? Muy interesante, muy inteligente la cholita, mis respetos, ¿no? Y ella nos decía, es que aquí los hermanos campesinos, porque ahí se dicen hermanos, todos saben discriminación. No lees en alguna parte, le miras feo, le dices, todo es discriminación. Lamentablemente es otro concepto que se ha mal entendido totalmente, ¿no? Entonces, habría que afinar también eso un poquito porque creo que nos han hablado de discriminación y no nos han dicho hasta dónde sí es y hasta dónde no. Seguro hoy día muchos boliches igual van a estar abiertos, no les van a dejar entrar al chupadito, al mareadito, me está discriminando. Y en la misma ley dice lo mismo. Quien está en estado inconveniente, si no te dejan entrar, no es discriminación. Y he escuchado en algún boliche, ¿por qué no nos dejan entrar? Porque estás mareado, pues por eso, discriminación. En el avión poner los chupados lo mismo. Aparte de pan o lo mismo. No, es real. Sigamos. ¿Por qué también son universidades superiores? ¿No? Porque establecen altas expectativas de desempeño para todos los estudiantes. Es decir, de antemano no los creen tontos, de antemano los creen capaces. En psicología se habla del principio de Rosenthal o el principio de profecía del autocumplimiento. Es decir, si yo digo que algo va a ser, de por sí tiende a hacerlo, porque se tiene fe en eso. Entonces tú a tu estudiante, como se hace en Japón, dicen que en Japón se hace, no lo sé, se agarran grupos, ustedes grupito, ustedes grupo, para fin de semestre ustedes me arman esta macanita, ustedes esta macanita, punto. O sea, cualquier duda, consulta, me buscan, tienen libros, tienen sus links, en internet buscan esos. El famoso aprendizaje por descubrimiento, por investigación. Y eso no es una idea japonesa, es una idea de un autor americano, Jeremy Brunner, que decía, el estudiante aprende más investigando que es excepcionando. Entonces hay que investigar, lo que investigas no te olvidas. A ver, entonces habría que ver eso también. Pero ¿cómo les vas a dar semejantes tareas si no confían? ¿Ustedes les darían? Imagínense, son docentes de ingeniería, qué sé yo. ¿Les darían? Yo no sé si les daría.
No sé, pero es que ve, ahí está ese sentimiento que tenemos que erradicar. No confiamos en nuestro estudiantado. Ahorita hay una discrepancia fregada en el tema de los que están ingresando en las universidades y el tema de la enseñanza metodológica. Estás exigiendo a nivel de elaboración de sus tesis, sus programas, sus proyectos de grado, cuando durante la carrera no les has dado las herramientas metodológicas o la base de los cursos metodológicos. Entonces, la metodología que vas a utilizar, ya sea por experimental o ya sea el tema de proyectos, el tema de investigación, tiene que estar previamente acompañado con la creación de esas habilidades y destrezas en desarrollo de los alumnos en cursos previos. Entonces, ahí es el problema. Tú les das un tema de este, dice, haga mi investigación, te van a sacar la cabeza. Totalmente de acuerdo, que no hay esa, ni siquiera yo diría esa formación en investigación, que es muy cierto y real. Yo soy docente de la materia de investigación en varias universidades, incluso en posgrado, y es cierto lo que dicen. Ustedes ahorita están en la parte fácil y bonita. O sea, sin querer van a ir aprobando así, algún que otro módulo les han debido apretar fuerte, pero para mí es pichanga la maestría, y se estarán dando cuenta. Para los que están haciendo por primera vez, yo pensé que era pues top, que nos pulían. No, esa desilusión siempre se siente, y es que es real. A estas alturas del partido, lamentablemente, o para bien, no sé, cada quien se es responsable de su autoformación. El docente solo te da lo general. Entonces tú ya ves, pues, si quieres preguntar más, si asistes, no asistes, al final de cuentas ya es responsabilidad de cada uno. Por eso no es fácil, no es difícil hacer una maestría. Y las ideas, yo estoy haciendo ahorita un doctorado, la misma frontera, así de sencillo. Solamente es un... Solo es un decir de wow, soy esto. Mentira. Yo creo mucho en el autodidacta. La persona que lee por su cuenta, que investiga, que es inquieto, que es curioso, ese es el excelente. Nadie te da ese título. Tú te lo pones porque sabes quién eres y lo demuestras. Y la excelencia, al igual que la mediocridad, no se puede tapar. Es evidente, la gente se da cuenta, no es tonta. Entonces, igual, van a ver ahorita, como decía el compañero, efectivamente, van a ir avanzando, va a pasar los módulos, van a llegar un momento, llega el momento de la tesis. Ahí es donde van a ver. Sí, efectivamente se va a separar el trigo de la hierba. ¿Cómo es el trigo de la hierba? Sí, trigo de la cizaña. De la cizaña. Ahí se va a ver. Y eso, ¿por qué? Porque nunca se ha leído nada. Porque no tienes libros para referir. Yo digo, efectivamente, ¿cómo un profesional se puede llamar tal sin tener en su casa por lo menos un estantito de este tamaño con libros de su profesión? Me sorprende. Y se llama profesional. O sea, ¿cómo puedes considerarte a alguien que no ha leído lo suficiente, una cosita chiquitita así, para luego ejercer? El gran desafío que tenemos todos, y eso nos toca a los bolivianos. Bolivia es uno de los países que menos lee en toda Latinoamérica. Adelante. ¿Acaso la distinción de profesionales de Oriente Occidente, de Asia hacia América Latina, por ejemplo, no es parte de su cultura misma? Es donde yo difiero cuando mencionan que la cultura es una abstracción. Para mí la cultura es materialización de los actos procedentes. En la materialización japonesa, por ejemplo, está en el hecho de repetir hasta que salga perfecto. Acá no. Acá nos repetimos, solo hacemos una vez y sale bien, pues ahí nos quedamos. Pero la cultura japonesa está en repetir hasta que salga perfecto. Y eso hace que el hecho de que usted pueda mencionar de que exista la confianza en que se va a realizar. Aquí, lamentablemente, nuestra propia cultura, materializada en el hecho de una mediocridad latente en los estudiantes promedio, es pues la de no realizar. O bueno, si se puede realizar, se realizará. Excelente aporte. Muy real lo que usted dice, muy real. Por ejemplo, dice Albert Einstein, frente al descubrimiento que hacía, él los repetía 7 veces, buscaba 7 maneras diferentes de hacer lo mismo. Y es que a veces la primera manera encontrada no siempre es la más eficiente, la más efectiva, la excelente. Entonces, encontrando varias maneras, creo que puedes ser excelente. Y eso fomenta, nos decían los libros de creatividad, efectivamente, eso, la propositividad, incluso la automotivación. Porque para frustrarse y seguir avanzando 7 veces, creo que hay que estar bien asentado y amar lo que estás haciendo. El que inventó el foco, ¿quién era? Edison. Él tenía una frase famosa. Él decía, la genialidad es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Si no me equivoco, autodidacta. Totalmente autodidacta. Einstein también decía lo mismo, 1% de estudio, 90% de cambios. Entonces esa es la fórmula, o sea,
basta que tengas un poquito de esto, que realmente le pones ganas, puedes cambiar la historia. Al menos la historia de tu vida. Creo que sí. Yo siempre he creído eso, ¿no? Yo en la frase de mi WhatsApp tengo eso, la práctica hace el maestro. Siempre he creído en eso. O sea, para mí la persona que se esmera, que se sacrifica, tiene un futuro. O sea, pero los estudiantes acaso vienen, como usted decía, ¿qué van a repetir? Ni una vez lo hacen porque lo copian. O sea, estamos hablando de excelencia, no, eso es actitud. Creo que lamentablemente hay que hacer, no sé, una reingeniería social, llamemos así, en esta forma de actitud que tenemos los bolivianos. Y creo que en las manos de ustedes va a estar el futuro de las nuevas generaciones. Miren, lamentablemente yo les digo lo que he visto. Yo tengo muy poca fe en la generación que está viniendo. Son perezosos, son flojos, desmotivados. Nosotros por lo menos creo que no estamos tan bien, pero ahí la llevamos, aunque con una ala volamos. Nosotros parece que no quieren despegar, parece que son una generación cansada y ha venido a descansar. De verdad, los millennials, ¿no? De verdad que sí. Pero está en nuestras manos, creo que para eso queremos ser docentes, ¿no? Para motivarlos, para rescatar a algunos, para intentar que algunos puedan florecer. No lo vamos a lograr, pero por lo menos intentemos hacerlo. ¿Sí? Es algo que me llama la atención. Yo me dedico mucho a la docencia aquí en Santa Cruz y llegué, creo que en un momento exacto cuando estaba recién empezando esta polución de las universidades y el tema de los desembarcos, usar este concepto de las alianzas estratégicas con universidades extranjeras para poder traer posgrados, etcétera, etcétera. Santa Cruz ha dado un salto estos últimos 20 años, pero diametral, vertiginoso en cuanto al tema educativo. El tema mismo de la cultura, la costumbre consuetudinaria del carnaval, lo banal, lo fútil de la sociedad cruceña se ha centrado y ha cambiado a un tema mucho más educativo, a cualificar y cuantificar mejor a sus estudiantes en pleno. Tanto así que las universidades, cuando yo estaba antes de irme al Benin, 7 años, el grosso del porcentaje de egreso de las universidades eran las mujeres. 60% mujeres y el restante por ciento eran hombres. Eso se llama la atención, ¿no? Decirlo así, pero entonces ver el tema de que sí ya es, el tema educativo no es un tema de ponerle métodos y técnicas, no es un de oportunidades. Las instancias, las instituciones han sido oportunidades. Santa Cruz ha cambiado su faceta. Mucho. Es real. Gracias por su aporte. Y bien, y seguimos avanzando, ¿no? Entonces, altas expectativas. Estas universidades también establecen mecanismos para identificar tempranamente a los estudiantes con dificultades. O sea, no se centran solo en los normales o buenos, sino también a los que tienen dificultades, a efectos de poderlos incluir. Siempre está de moda esa famosa inclusión en el ámbito educativo, pero ¿cómo lo incluimos? El hecho de que te dé tarea más facilita, eso es incluirte, y eso es lo que se hace, la famosa adaptación curricular, es decir, lo adapto a tu pobre nivel, a tu pobre, entre comillas. Wow, eso es realmente incluir, eso es lo que se está haciendo, casi siempre se hace. Estamos hablando del psicopedagogo. Exactamente, evidentemente. Quien debería manejar este proceso de adaptación curricular es el psicopedagogo o el licenciado en Ciencias de Educación o el psicólogo educativo, pero lamentablemente no se hace eso. Entonces debería ser el docente quien también debería saber incluir. Pero no solo hablemos de inclusión cuando existan deficiencias cognitivas, también puede haber deficiencias emocionales. O sea, es una persona muy capaz, pero lamentablemente no está motivado, tiene problemas en su casa, tiene problemas con su chica, cosas que son normales y naturales, que ¿quién no los ha tenido? Entonces, ahorita el concepto importante ya no solo es el de la inteligencia cognitiva. O sea, desde el 95 está muy en boga el término de la inteligencia emocional, que se está barriendo en todas las áreas, ¿no? En el ámbito de la administración, de la psicología terapéutica, de la medicina, en todos los ámbitos. Entonces, efectivamente, la psicología emocional, la inteligencia emocional, debería manejar el docente para hacer una adaptación curricular, si vale el término, ya no solamente en el plano educativo, sino en el ámbito personal. A mí alguna vez me ha pasado, y les voy a contar una pequeña experiencia. Yo doy clases en la noche en una universidad que generalmente está atestada de policías. Son policías porque efectivamente están estudiando Derecho como segunda carrera para tener un ascenso más pronto, ¿verdad? Entonces vino una de ellas, una policía Paquito, decimos allá, no sé si aquí dicen lo mismo. Una Paquita vino y me dice, no, mire doctor, me dice, no he podido prepararme para el examen de hoy, he tenido un operativo, no sé qué. Quisiera que me preste la nota.
No me aplace, présteme la nota y el siguiente examen yo se lo pago con una nota de 100%. Présteme, solo hágame aprobar, porque si usted me aplaza yo voy a abandonar. ¿Sí? Un trato. Se lo he prestado, así, sin más ni más. Siempre se ha dicho, escúchame, siempre se ha dicho, piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Yo podría decir, perdón que lo diga así, me está mamando, podría decir. No lo he dicho, entonces he preferido pensar bien y me la he jugado. He dicho, muy bien, acepto. Al final de cuentas, a mí qué me importa, es poner un número y punto. Al final de cuentas, ¿qué? Pero le estoy dando la oportunidad de reivindicarse y demostrarme que ella puede. Y efectivamente, he hecho eso. No me ha sacado los 100, pero me ha sacado un 95. Y para mí ha sido muy loable. He dicho, bien, eres una mujer de palabra, me gusta que seas así. Listo, el trato hasta aquí nomás, no te conozco, no sé más, ¿cómo será para el tercer parcial? No me molestes, punto, chao, hasta aquí. Pero es que así efectivamente, y eso es tener inteligencia emocional. Otro docente de la línea dura le ha dicho, no, me estás ofendiendo, ¿qué está pasando contigo? No, ponte las pilas, por algo has querido estudiar, ¿no? Y yo que te esté socapando tus cositas, no, lamentablemente tú me respondes ahora y punto, aquí está el examen, listo. Son visiones, como dicen, no, como dicen en la Biblia, por los hechos los conoceréis. Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, veremos nuestros frutos, ¿no? ¿Cómo salen de eso? Pero ahí está también la inteligencia del docente. No siempre es dar esta oportunidad y a cualquiera. Creo que tienes que tener la sensibilidad necesaria para darte cuenta cuándo das una mano y cuándo no. Yo quiero decir algo. Adelante. Parto de un principio. Echa la ley, echa la trampa. Ustedes nombraron la 700, la 045. Aparte viene la igualdad jurídica, todo aquello ha sido mal interpretado, mal aceptado, que ahora el docente lo amarraron totalmente. ¿Y dónde empieza la educación? En el seno del hogar. Pero ¿cómo va a educar a un padre cuando pasa más de 8 horas fuera del hogar? Y también la madre. Si nosotros vamos a preocuparnos de la educación y que lleguemos a una buena formación, tanto en primario, secundario y más aún en educación superior, empezarán por los cimientos. ¿Y qué hago con esos padres de familia que no educan a sus hijos? Son pretexto de que mis hijos no van a sufrir lo que yo he sufrido, las carencias. Mis hijos no van a ver las cosas. Les dan de todo. ¿Qué hace un niño de 1 año con un celular? De 1 año. Así de la creatividad. ¿Qué dan? Para que se juegue y se quede. De 300 años también. Sí, mira. ¿Qué hacen los niños en los centros de computación jugando? Es que no hay quien controle, no hay quien eduque. Y cuando vienen a las unidades administrativas, como usted dice, vienen cansados. Y hay lugares donde amanecen. En la casa donde yo vivía hace unos años, el señor los cerraba su puerta y amanecían jugando jóvenes, chicos ahí. No sé, la verdad, en manos de quién está. Ahora inclusive que antes, de primer año, no podía uno pasar sin saber leer y escribir. Segundo año tenía que hacerlo mejor, las 4 operaciones fundamentales. Hablo de la educación tradicional. Nos venimos con la modernidad, donde nos prohíben reprobar. Hasta el tercer año tiene que llegar y aprender. Ahí se los detiene en el primer ciclo, en el segundo ciclo, tercer ciclo. Mire que hemos ido experimentando, hemos ido arruinando mentalmente. Y ese es el producto que hoy estamos viviendo, porque ese papá es a los 14 años, 15 años es papá. Antes era prohibido que un estudiante salga chupado o que esté en el cine en horas de clases, venía la policía escolar, le sacaban. Y el padre ahí mismo mandaba uno, no había psicólogo, no había trauma, no había todo eso, pero sí que cumplíamos con estudiantes. Hoy no se lo puede mandar, hoy es más fácil. Al docente, pues, si le mira y le exige, le eleva la voz, al día siguiente ya le viene 72 días del proceso. ¿Qué hacemos ahora nosotros en ese momento? ¿Para qué me hacer daño tocando ese bien de mí, me estoy ocupando? Le doy, aprendo, no aprendo, y así. Sí, así hacemos. Así hacemos. Discúlpeme. Pero usted lo que dice es, cuando hace esa diferencia desde recursos humanos, yo lo llevé por otro lado.
Una persona con recursos es aquella que está preparada para responder en el campo que sí le obligan a trabajar, le piden que trabaje, tiene recursos, sabe cómo lo va a hacer. Esa me gusta. Pero más o menos decía algo usted, un médico si no tiene una especialidad donde se va a desenvolver o como un abogado, vamos, somos especialistas. Pero a veces por la necesidad económica ese padre de familia abandona el hogar y el hijo es un caos. No hace tareas, no cumple sus obligaciones a última hora, que el papá viene a lloriquear, que la mamá viene. Yo siempre he visto cada año, siempre hago llorar. Yo siempre hago llorar. ¿Sí? Ya no haga llorar. Sí. Porque viene que el viejito, que su papá me lo va a matar, me va a pegar a mí más y vienen a lloriquear. Oye, antes se podía cambiar notas en Seduca. Hoy para cambiar, conseguir una nota, hay que hacer un proceso de largos 4 meses. Primer, segundo bimestre. Tercer, cuarto mes ya no lo podemos hacer, porque muchos también se ha dado lugar que lo cambian la nota, como le digan, por unos billetes por abajo, y ya estaban sacando memorándum de llamada de atención, porque no puede ser. Y eso también pasa en las universidades, ¿no? Gracias, agradecerles. Yo sé que son un curso muy bonito, participativo. Otra vez, tercera amonestación, voy a empezar a rebajar puntos, parece. Va a tener que rebajar puntos ya para lo que Sí, no, si para los estén callados voy a aumentar puntos, parece, ¿no? Voy a empezar a aumentar. Sí. Y ya, entonces. Va a tener 100, dice. Ya despertaron. No, para mí les diría que es muy grato ver que son gente que propone, que tiene ideas y demás. Y ingrato porque lamentablemente no les puedo seguir en cuanto al tiempo, ¿no? En serio, me siento muy apenado. Es uno de los cursos donde más apenado me siento en este sentido porque son experiencias de vida, son conocimientos, inquietudes que están saliendo. Y creo que a veces eso es mucho más rico que lo que el docente pueda tener preparado, ¿no? A veces te acuerdas más lo que dijo el compañero que lo que se llevó en clase. Entonces, con las disculpas del caso, me encantan las participaciones, intentaremos hacerlo cortito. Sé que hay mucho por decir, sé que hay bastante por cuestionar, mucho que aportar, pero intentaremos en la medida de lo posible ser un poquito más puntuales. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Desde mi punto de vista, yo puedo ver muy interesante la materia de evaluación y hacer estas evaluaciones, pero también desde otro punto sociológica, cuando trabajamos con personas son diversas, no son todos que pueden entrar en un marco, y eso es lo que hay que ver. Cada familia, cada hogar tiene sus propios problemas, pero para eso está el docente, para eso está la persona, para ayudar, para guiar una experiencia personal. Yo tuve entre un profesor y una profesora. La profesora me dice, mire, joven, yo aprendí a leer cuando llegué a la iglesia. Me dice, lean estos libros. Y el otro profesor dice, no, este sonso, ¿para qué sirve? Mientras uno me motivaba y el otro me desmotivaba, no sirve esto para nada. Es cierto que no sabía leer, evidentemente, pero entonces en base a esa motivación, un día agarré el libro y leí y salí hacia el patio a leer porque me había dicho, lea. Muchas cosas deletreaba y miré al cielo, fue como una iluminación donde vi una estrella muy grande. Entonces, pero había otras estrellas muy lejanas. Se me entró una idea en base a lo que me había incentivado la profesora. Yo puedo brillar más que esa estrella, mucho mejor que las otras estrellas. ¿Y eso por qué brilla? Porque está más cerca. Y los otros, ¿por qué están lejos con menor luz? Porque también no están cerca. Esa idea me motivó a hacer. Y hasta ahora hay cosas que yo no lo sé, pero me esfuerzo. No, linda experiencia. No, muy linda su experiencia. Es que efectivamente necesitamos esas ideas fuerza. O sea, una idea fuerza es aquella idea que te motiva a cambiar algo, a la acción. Ese concepto de idea fuerza.
Y efectivamente, ¿no? Yo por ejemplo saco muchas ideas fuerzas de los aforismos que encuentro en filosofía. O sea, hace ratito les he hablado de una idea fuerza, ¿no? La práctica hacia el maestro, es una idea fuerza. Entonces buscar, y las ideas fuerzas se encuentran en la filosofía, se encuentra en la Biblia, se encuentra en la voz de tu madre, de tu padre, de alguien que la admires. Pero yo no sé cómo las personas viven sin una frase de guerra, sin una consigna de guerra. Si no la tienes, no sé qué es lo que te guía. No sé si alguno tiene alguna frase que le inspira, que le motiva, si alguien puede compartir alguna así contigo sin explicar. ¿Qué frase? A mí, por ejemplo, si a mí hablan para mí mal, de baja autoestima, me estimula a que yo me supere más. Excelente, muy bien, ¿no? Una buena idea, pero ¿lo tiene en frase tal vez? Pero la idea la tiene. Sí, sí. Excelente, muy bien, perfecto. ¿Alguno tiene alguna frase, algún aforismo, algo que algún refrán, algo que le mueve, que le moviliza, que le gusta? No recapitular. ¿No recapitular? Ya. Vive hoy y decide mejor. A mí me quedó el n al cubo, n elevado al cubo, con un profesor chileno. Equivocarse es normal, natural y necesario. Eso me queda bastante bien. Y eso Excelente, excelente. Es que es cierto, ¿no? Todos tenemos estas frases que nos motivan y creo que también habría que, para ser mejor, leer un poco de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un autor y ex orador, porque creo que ya ha muerto, el mexicano Miguel Ángel Cornejo. No sé si quién lo conoce a Miguel Ángel, ¿quién ha escuchado? Sí. Muchas conferencias. Brillantes. A quienes no lo han podido escuchar, tiene libros de autoayuda, ha venido varias veces a Cochabamba, acá también me imagino. Sí, Realmente capísimo, un gran orador, y creo que ese es el paradigma del buen docente, ¿no? Con Ajos lo metía sus. Claro. Es que creo que un docente debe tener esa pasión, esa motivación que muestra él. ¿Y por qué será buen orador? Creo que es buen orador y dice, no, cuando des tu clase, no solo des conocimiento, sino también da pasión, porque la pasión es contagiosa. Los conocimientos se van, pero cuando estás motivado, contagias la motivación. Por ejemplo, Hitler, ¿por qué era el orador que era? Era el orador que era porque no solo llegaba a la razón, sino también al corazón. Esa es la idea. Cuando des tus clases, intenta meterle algo de sensibilidad, de motivación, de experiencias. Por ejemplo, yo no concibo que un docente venga y solo te explique el libro de texto. O sea, el libro de texto lo puedes leer tú en tu casa. Pero, ¿qué se debería hacer? Sazonar ese libro de texto con tus experiencias, para que sea mejor comprendido ese libro. Pero la mayor parte de los docentes no hacen eso. Como no tienen experiencia en el aula, o no tienen experiencia docente, lamentablemente repiten lo que tú tranquilamente puedas aprender. Yo les voy a contar una pequeña experiencia que me sucedió en el primer diplomado que yo hice. Estaba en un diplomado en la UPAL en Cochabamba nuevamente, y bueno, estaba haciendo mi primer diplomado. Eso va por el año del 2005 más o menos. Para eso yo ya era abogado, ya era pedagogo, pero me presenté como pedagogo, ¿no? al grupo. Y ahí el docente, me acuerdo, ¿no? Era abogado, me acuerdo. Y era un grupo donde había puro médicos, odontólogos y demás. Y bueno, como él no era pedagogo y se enteró que yo sí lo era, creo que se sentía un poco agredido, un poco intimidado, digamos. Pero es obvio, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Entonces siempre no era la idea, el pedagoguito, a ver dónde está, ahí está el pedagoguito, a ver, ¿qué opinas sobre esto? Yo le daba mis ideas pues, de pedagoguito, pues, así, así, chan. Y siempre era eso, ¿no? Siempre tan. Y un día resulta que hace una pregunta bien interesante, ¿no? Y dice, ¿ustedes a qué vienen acá? Entonces uno dice, no, yo vengo acá a aprender más, quiero ser el mejor docente, muy bien, doctor. ¿Usted a qué viene? Bueno, yo vengo aquí a actualizarme, yo soy docente ya varios años, pero hay nuevas técnicas que quisiera aprender. Excelente, doctor. El pedagoguito, ¿dónde está? Ahí está el pedagoguito. A ver, ¿y vos a qué vienes? Yo digo, yo vengo acá a inspirarme. ¿Cómo? Me dice, sí, a inspirarme. ¿Cómo esto no es clase de poesía, no es clase de arte? Me dice, te has equivocado. No, le digo, yo vengo a inspirarme para ver cómo da clases un gran docente, para intentar ser como él, porque la teoría yo la puedo aprender leyendo, revisando un libro. A eso vengo. Cambiar el tema. Pero es cierto, y creo que es cierto. O sea,
Creo que, por eso yo no creo en los programas a distancia mucho. Yo he hecho varios programas a distancia. Uno hice en recursos humanos, todavía se llama en Chile. Y les diré que es una vil estafa total. Yo creo que sí. Total. ¿Por qué? Porque son programas, collage de programas, o sea que te dan material para que leas, luego das tu examen en línea. Y les diré cómo yo hacía, soy franco. Tenía mis textos, tenía mi hermano, vivía esos tiempos con mi hermano todavía, él le agarraba otra computadora, entonces mi hermano, listo, vamos a entrar al examen ya. Primera pregunta, ¿cuál es entre los dos? Responder, no hemos encontrado qué, ¿cuál es? A la moneda, payaseando. Y así he salido con casi excelencia también. Ahora yo digo, pues wow, tengo mi diplomado en recursos humanos hecho en la Universidad de Chile. Tengo, pues wow, qué carajo. Es que no están bien hechos estos programas a distancia. ¿Y qué he aprendido? A ser mañudo, casi nada sobre la teoría. Y es cierto, es así. Entonces, creo que todavía las clases presenciales, considero, son todavía necesarias. Son muy necesarias. Cuando los docentes pueden. Porque si no, sigue siendo otra linda estafa. Porque como dicen, ¿no? Ahorita los docentes se hacen a los que enseñan y los estudiantes a los que aprenden. Y no decimos nada con tal que nos resumen pantalla. A dos, a mí que me paguen y usted su título, listo. Nadie dice nada, ¿no ve? Entonces, ya. Pues eso pasa, y eso, ya esos acuerdos internos hay en las universidades. Díganlo ustedes. Seguramente han tenido docentes pésimos. Buenos muy pocos. Sí. Pocos, poquísimos. Pero creo que por esos buenos vale la pena asistir a clases. Bien, sigamos avanzando. ¿Qué es evaluación? Todo puede ser evaluado. Todo. Absolutamente todo es evaluado, todo. ¿Qué es la evaluación? Es un proceso dinámico a través del cual una empresa, institución académica, persona puede conocer su propio desempeño, evidenciando sus logros, importante, pero también debilidades. O sea, no solo evaluamos para ver debilidades o solamente para ver logros. Ambas cosas nos dan información valiosa. ¿Para qué? Para potenciar los aspectos positivos, para hacerlos más grandes, porque todo es perfectible, y subsanar, todo es curable, lo negativo a efecto de alcanzar un mayor y mejor rendimiento. Mayor, cuando hablamos mayor, hablamos cuantitativo, y mejor hablamos cualitativo. ¿A ver? Entonces todo puede ser mejorable, todo puede ser perfectible. El problema es que conceptos de evaluación están mal interpretados. Todo el mundo dice evaluación y se asusta y esconde. Entonces, muchas veces el tema de evaluación, en el caso del desempeño de las docentes en el aula, entran del departamento de evaluación, en el caso de la universidad, y todo el mundo tiembla con la evaluación. Sí. Y no más bien la evaluación es altamente positiva, eso nos ayuda a cambiar el panorama de la situación. Muy real. Pero para evaluar hay que construir indicadores cualitativos, cuantitativos, que es todo lo lógico, ¿no? Exactamente, o sea, no es a gusto sabor de ese dato, ¿no? Una especie de checklist, ¿no? De lista de cotejo, ¿no? Porque sientes evaluar y no sabes qué vas a evaluar, te vas a fijar en cosas tal vez irrelevantes y todo desordenado. La evaluación debe ser estructurada, sistemática y planificada. Adelante. La evaluación como lineamiento de perfeccionamiento. Esto no es que no va en contraposición a la educación humanista. No, para nada. Más bien la visión humanista cree en que el hombre puede alcanzar un estrato superior, es mejorarse, que es perfectible. Entonces no va contra esa visión, para nada. No tiene nada que ver de eso, ¿no? Algo, por ejemplo, que vemos en la evaluación y hay que cuidar, como nos decía aquí el compañero, es importante que la evaluación sea lo más natural posible. Una observación participante, llamémoslo así. O sea, imagínense, yo ahorita estoy dando mi clase y viene, pues no sé, la directora de SAM, por decir, y se sienta ahí. ¿Ustedes creen que yo me voy a comportar igual? Difícil. ¿Ustedes creen que también se van a comportar igual? No, pues ustedes se van a hacer a los mejores estudiantes y yo a los mejores docentes. Obviamente. ¿No ven? Todos vamos a hacer nuestro teatrito bonito. Yo también, más buena gente, muy excelente, todo, ¿no ven? Y es que eso nos dice, por ejemplo, en su libro El currículum oculto, un autor, ahorita se me escapa el nombre, Mora creo que es, y él nos dice, a veces la evaluación
se asemeja a esto, dice, ¿no? Nos da esta figurita. Se parece a ese cazador o a ese observador que va a la selva a las 12 de la noche, enciende sus fogatas y está listo para observar o para disparar. Imagínense, 12 de la noche en la selva, enciende todo y la evaluación debe ser lo más naturalmente posible a efecto de evitar estos sesgos, estas distorsiones. Perdón, tiene que ser un especialista el que evalúe, porque tiene que evaluar eficiencia, eficacia y pertinencia, el caso docente, el caso de un proyecto, de un plan, de un programa, de un presupuesto. Esta es la evaluación de Skill Track, del CIPP. Sí, ahorita eso vamos a avanzar, sí, de Staff Living, ¿no? Sí, hay varios tipos de evaluación. Una que me han pedido que dé, por ejemplo, es esa de Staff Living, que implica el concepto, el contexto, insumos, procesos y productos, ¿no ve? Si alguno de ustedes ha visto este programa en cable, es con, se llama el socio, no sé, ¿alguien ha visto en cable? Sí. Y toma precisamente estos conceptos, ¿no? Él habla de las 3 P's, ¿no ve? Personas, procesos, productos, pero le falta el concepto, el contexto. Y como es un gran empresario, una persona que tiene la plata porque sabe evaluar. Va a una empresa en quiebra y la reactiva. La reactiva porque... Exacto. Y escoge, tiene varias propuestas para reactivar empresas y ve, y previo su análisis de evaluación dirá, esta vive, esta está muerto, este es cadáver, esto ya debe estar empezó hace 20 años, y va y las reactiva porque sabe evaluar bien. Muy buen aporte, es así como usted dice. Bien, entonces vamos a la evaluación educativa. La evaluación educativa es un proceso de identificación, recogida y análisis de información relevante, como usted decía, importante, ¿no? Hay que ser eficientes, que podrá ser cualitativa, cuantitativa, de manera sistemática, rigurosa, planificada, dirigida, objetiva, creíble, fiable y válida. Para emitir juicios de valor es para eso. O sea, es que ¿cómo vas a evaluar si no das un juicio de valor? Por eso las evaluaciones que muchas veces se planifican en este gobierno tienden a ser, dicen, discriminatorias. No, es que ¿cómo vas a evaluar? Pues que tienes que ver a la verdad de frente, si no, ¿cómo haces un cambio? O sea, tienes que evaluar y ver las cosas como son, basados en criterios y referencias preestablecidos para emitir el valor y el mérito del objeto educativo en cuestión a fin de tomar decisiones. O sea, la evaluación sirve para tomar decisiones, si no, no evalúes. Pero variables, ¿qué cabrón? La definición de variables. Evidente. O sea, no son los indicadores los que nos van a determinar nuestro objeto, ¿verdad? Evidentemente. Que ayuden a optimizar el mencionado objeto. Perfecto. Muy bien. Ayúdenme con esto. Preferentemente los que no han participado. La evaluación es un proceso. ¿Qué entendemos por proceso? Los que no han participado. Si no, vamos a recurrir a los de siempre. ¿Qué queremos decir con que la evaluación es un proceso? Si no, yo voy a preguntar. Mejor es preguntar. Más bonito se ve. Vamos, ¿qué quiere decir con que es un proceso? ¿Usted qué quiere usted? Adelante. Sencillo, se refiere a un camino que incluye pasos, etapas, el desenvolvimiento mismo, ¿no? del proceso evaluativo, para la redundancia, ¿no? Excelente. Entonces, ahorita yo tomo una disque evaluación, empieza y termina aquí. No, pues eso no es evaluación. ¿No ves? Puede ser una medición, tal vez, pero no es evaluación. Muy bien, es un proceso que informa, obviamente, que se revelan cosas, situaciones que están ocultas, que están tal vez camufladas, dispersas, poco integradas, pero informan. Es transparente. ¿Quién me da un ejemplo de esto de qué es transparente? Es fácil el concepto, pero un ejemplo de qué es transparente, ¿cómo? ¿Qué quiere decir así? Si es un proceso, ¿qué quiere decir que es transparente? Imparcial. Ya. ¿De los que no han participado? ¿Qué quiere decir que esta evaluación debe ser transparente? A ver un ejemplo, una ideita. Si es un proceso, ¿qué quiere decir que es transparente? Que no se oculta nada. O sea, está a la vista, ¿no? Si es verificable. Exacto, es como cuando el estudiante viene y te reclama, ¿por qué me ha aplazado? Ni siquiera dice, ¿por qué me ha aplazado? ¿Por qué me ha aplazado? Entonces, te he aplazado, le respondes en su mismo idioma, porque tu examen es así, por eso te he aplazado. ¿Vale? Entonces, siempre se debe mantener
los instrumentos a la mano. Y en investigación igual. O sea, cuando haces investigación, a veces las encuestas, entrevistas, planillas de observación y demás desaparecen. No, pues tienes que tener ahí para mostrar que efectivamente, o cómo has podido recabar la información, tus métodos, tu análisis. ¿Sí? En este caso libre de prejuicio. Totalmente. Porque si yo voy a evaluar una con mala intención, lo voy a aplazar, entonces es una cosa idónea, ética, transparente. Sí, en eso yo un poquito soy más cualitativo, soy más beberiano. Creo que nunca puede ser totalmente imparcial. Imposible. Es imposible. O sea, este me cae más, este menos, este más. Siempre está el factor humano. Y hasta al momento de, a veces por eso al evaluar no hay que ver ni siquiera el nombre. Porque quieras o no, está pues el Juancito Rocha, puta, mi gran estudiante, puta, mi cuate. Otra estaba la Rosa Pérez, la que no me hace caso, puta, no le abrazo. Sí, pero también el tema de la transparencia está hecho en el manejo cualitativo y cuantitativo de los indicadores que voy a evaluar. Entonces voy a hacer a la letra muerta y voy a hacer ético-moral. Entonces la transparencia está en el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de los indicadores alcanzados, logrados u objetivamente alcanzados. Entonces ahí es donde... Sí, totalmente. Entonces hay que construir herramientas para no ser imparcial y no ser transparencia. Sí, pero a veces en la misma construcción de herramientas, de instrumentos, siempre está el factor humano, no también en la parte del error, sino la parte afectiva, también la parte de ese error humano que siempre está presente, ¿no? Gracias por su aporte. ¿Usted? ¿Algo que estaba diciendo? De que la evaluación es transparente porque quien está siendo evaluado, el docente lo ve como si fuese una copia de su conocimiento, o sea, se lo está evaluando tal cual tiene su conocimiento, como una copia. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Cómo lo ve usted? Buena pregunta, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo lo ve más o menos? ¿Qué opinión le merece? ¿Es regular? No digo ni bueno ni malo porque está demostrando lo que es su conocimiento, lo que realmente, si estudió, no estudió. O sea, ahí yo creo que va lo que dice usted. Para mí no vería mucho el aspecto de la humanidad. No. Es real, ¿no? Y él, no, gracias por su aporte, me hace recuerdo a un docente que tenía y él decía, ¿no? Bajo la idea de transparencia, él decía, bien, ya están aquí sus exámenes de todos, su nota es tanto, todos felices, o tristes, no sé. De cajón a todos les he aumentado 10 puntos. Sobre su nota que se han sacado, restenle 10, esa es su nota verdadera. O sea, si les he dicho 60, tu nota era 50. Les he dado 10 puntos a toditos. ¿Para qué les he dado? Para que no vengan a revisar. Ahora, si quieren revisar y me he equivocado, les voy a aumentar sobre sus 60 lo que me he equivocado. Pero eso sí, si vienen a reclamar sin razón y les demuestro que efectivamente estaba bien, pierden sus 10 puntos. Qué transparente, ¿no? O sea, ¿sabrá Dios si nos podían también los 10 puntos? ¿No ve? Qué evaluación tan transparente. En evaluación no debe haber eso, evidentemente, pero hay. Es un juicio de valor, como decíamos, ¿no? Tú evalúas, posibilita, esto recalco mucho, la toma de decisiones. O sea, tú evalúas para, con esto, ¿qué hago ahora? O sea, ¿qué hago con estos resultados? Hago lo otro. Por ejemplo, cuando evalúas como docente, si todos se han aplazado, ¿será que todos son burros? ¿O el burro eres tú? Creo que el docente, la persona ¿no? que lo está enseñando. Posiblemente, ¿no? Algo está fallando. Y muy posible es el docente, muy posible. Bien, vamos, o sea, hemos dicho, todo puede ser evaluable. El docente, los estudiantes, el centro educativo, programas, proyectos, materiales, todo puede ser evaluable. ¿Qué características tiene la evaluación? Debe ser continua, o sea, debe realizarse durante todo el proceso educativo. El famoso saquen una hojita de papel, como dice aquí el colega, aterra, ¿no? Porque siempre lo hemos vinculado la evaluación como una sanción, como una especie de castigo. No, ya nos vamos a portar bien. Ya, entonces, siguen así, ahorita se paso. Y ahora aquí. O la siguiente. Castigo. Sí, castigo, de verdad. Yo me acuerdo que cuando yo era changuito,
Por ejemplo, mi papá me decía, ¿no? Estaba yo jugando, haciendo mis macanas, ya, vaya a leer. No, me voy a portar bien. Y vinculé la idea de leer como castigo. No, ya me voy a portar bien. Afortunadamente pude romper con eso y para mí es un gran placer. Era un miedo para que... Era un miedo, sí, ya, vaya a leer, ¿no? Entonces, evaluación, wow, todos nos asustamos. No, sí es para mejorar. Es que lamentablemente aquí en Bolivia hemos considerado la evaluación una especie de desempleo, de moverte de tu cargo, de sancionarte, y es que también por algo será, pues. Claro, el examen también fue el examen final, tu examen. ¿Eres duro? No es burro. Buen alumno, entonces eso también es sancionable, pero de una forma despectiva. Entonces, se tiene un examen y se va a barcos. Esta información, lo que nos pasaba a mí, por lo menos me ha quedado en el Colegio Nacional Sucre. O eras burro o eres burro. Los que salen del Sucre eran así, ¿no? Es real, ¿no? Pero, y descarto la idea, ¿no? Ahorita, lo que ahorita, por ejemplo, decía, si tienes miedo a la evaluación, por algo también será. No será porque somos mediocres. Porque si fueras excelente, ¿qué miedo? O algo ocultas. O algo ocultas. Algo ocultas. Si soy contador y me van a hacer una evaluación de la contabilidad, cataplum. Es verdad, es cierto. ¿Bien? Debe ser integrado. O sea, por eso hemos llevado ayer varias cosas, ¿no? Referidas a que no solo hay que evaluar el conocimiento, sino también la motivación, hay que evaluar la inquietud que pueda tener la persona. O sea, una cosa es evaluar al estudiante con relación al grupo y otra cosa es evaluar al estudiante con relación a sí mismo. Entonces hay que considerar también ese aspecto, porque puede que empezó muy bajito, pero se haya superado en este proceso. No estará todavía despuntando entre la media, pero ya hay cambios y mejoras. Entonces debe tomar el dominio, el conocimiento que está adquiriendo. Y es que a veces también las evaluaciones son malas, no porque tú eres un mal docente, sino que te lo han traído pues así. O sea, todos, perdón que digo más rápido, todos se han tirado, no porque tú eras mal docente, sino porque han venido arrastrando muchas deficiencias. Eso es lo que le decía, porque desde la casa vienen y Desde los la casa. estudiantes que no responden con la tarea más fácil ni las oportunidades que se les dan. Y hoy, ¿qué aplican los directores? Que porque era reciclado en la zona, hay que habilitar una casilla. Que porque era autor en el teatro, hay que habilitar una casilla en todas las materias obligadas. Que porque ha cantado bien, ha bailado bien, hay que aplicarlo. Entonces el alumno prefiere cantar, prefiere bailar, prefiere reconocer, pero no prefiere leer y responder a lo que ha leído. Y es por eso que hacía llorar, porque no responden. Pero es más fácil para el alumno salir, amanecerse, traer una ropa de desechables y hay que calificarlo. Está bien, pero ¿dónde está su conocimiento? ¿Dónde está progresando? Lo mismo pasa en las universidades. En una universidad donde trabajo, se dan cuenta que todos medio que están aplazándose, entonces el director dice, organizaremos una cruzada pro limpieza, como usted dice. Y ahora eso, ¿dónde cae en nuestra planificación? No, tengo una casilla de 15 puntos a todos que vayan y traigan sus gangochos, como usted dice, ya, 15 puntos a todos. Y en todas las materias. O sea, Sí, obligado. wow. ¿Eso no es pedagógico? Para nada. Pero no. Y en la universidad se hace así. Sí, de cajón. O va a haber un taller, sí. A ver, van a asistir al taller. Para todos los que compren más 10 puntos. Habilitan casillas. Pero ¿de dónde sacan eso lo que dice el profesor? Es que es una ocurrencia desde la dirección que nada tiene que ver. Es que la evaluación debe estar dentro de una estructura. Es una parte de todo un proceso. Pero al meter otros indicadores, otros elementos, alteras esa planificación evaluativa que iba a existir. Entonces resulta que salen con altas notas, no porque el proceso ha sido bueno, sino por la llamita que se había metido. Ahí están los proyectos que nos encamina el mismo Ministerio de Educación, y todo proyecto educativo es mercantilista, que tiene que venderse el platito, que tiene que venderse aquello. Ahí está el alumno aprendiendo a hacer parte de la empresa. ¿Cuánto cuesta? Todo lo que es presupuesto, todo lo que es utilidad, está aprendiendo, está matemática, está lenguaje, está todo. Pero nos meten a esas cosas y eso se tiene que calificar. Y porque el estudiante no quiere leer. Y además que los profesores últimamente estamos fallando, ¿por qué? Porque nos hemos encasillado al famoso textito de los editoriales. Porque nos regalan unas prebendas o el colegio se beneficia con todo eso. El textito, lean y por favor las actividades.
Y he visto que en muchos casos que los profesores estamos dejando de aportar. Discúlpenme que lo diga así, porque, y además de que si a un alumno les repruebas o algo, se te viene el papá, y por eso que el profesor prefiere estar tranquilo, la hace pase, prefiere dejarle ver, dejarle pasar, me evito problemas. Y el profesor que exige, 100 personas dicen mal profesor, pero 10 personas le reconocen porque sí está enseñando y su hijo está cambiando de manera de ser. Excelente. Así llamarlo de verdad. Es real, y eso no solo se da en primaria, también en posgrado. A ver, yo les exigiré mucho, a ver si les va a gustar. Creo que a nadie, en serio, de verdad que nos hemos acostumbrado a la cultura del mínimo esfuerzo. Todo, de canto a junto. Presión se trabaja mejor, eso es creíble. Ahora, va a depender mucho la evaluación de lo que quieres evaluar y de la experiencia del evaluador. Importante. Ahora, ¿qué ocurre? Perdón que sea un poco extensivo, perdón, es importante eso. El profesor, el docente, el discente, el facilitador, como quieran llamar, tiene que tener experiencia. Si yo voy a dictar una materia, sé que tengo mis competencias, sé qué competencias quiero lograr, pues esas competencias y esa evaluación voy a evaluar conforme también a lo que quiero que el alumno, qué competencias voy a desarrollar conforme a las exigencias del mercado, conforme a mi experiencia. El 99% de los alumnos saben las universidades, ninguno sabe planificación, ninguno sabe el tema de gestión, ninguno sabe evaluación, y donde vayas y hagas lo que hagas, donde trabajes, en cualquiera de las áreas, la planificación, la gestión de evaluación y los proyectos son necesarios. Es la columna vertebral del tema de investigación. Ahora, ¿qué vas a evaluar? Sumativa, diagnóstica. No sé qué quiero yo evaluar. Ahora, evaluar al alumno individualmente ya no lo haces ni en la universidad, porque todos son proyectos. Los directores han estilado las universidades, tienen sus Urbinovas, que son un resumen, un intermedio, un intervalo de todo lo que es la unidad 1, la unidad 2, donde todo el alumnado de todas las carreras van a presentar y plasmar proyectos vívidos, reales a partir del conocimiento adquirido en la universidad. Entonces, Udinova, en el caso de la universidad, la Unifans y todas las universidades, y la misma Gabriel, entonces, ha salido de la carrera en Derecho, lo que fuera, entonces tienes que presentar un proyecto, y tienes que presentarlo, y los docentes vienen invitados, y tú tienes que plasmar en trabajo en equipo aquello que has ido yendo, aprendiendo como módulos, como unidades en las distintas materias y plasmar en un proyecto viable y factible. Pues eso estás evaluando, los aprendizajes, las destrezas, habilidades, llevadas a la práctica. Sí, es real, eso es lo que se busca, pero generalmente, lamentablemente, los estudiantes solo copian, pegan. El sistema también está fallando, doctor. ¿Saben que el último día de clases nos llegó una iniciativa? Cuando hay algunos que ya están detenidos dentro de lo que es el consejo de docentes, todos en 7 u 8 materias, ¿sabe qué llegó el instructivo que decía? El padre de familia y el estudiante deben estar informados previamente de que están quedando perjudicados y detenidos, y si ellos aceptan, el alumno quedará detenido, y si no, verá el docente, y a esa altura, ¿dónde vamos a cambiar la nota? Cuando ya se han ido los alumnos. ¿Y cómo lo llamamos? Perderse humanos. Realmente, si nos damos cuenta, muchas cosas están mal, ¿no? Y eso va desde las políticas educativas, pasa a las instituciones educativas, terciarias, secundarias, primarias, ordinarias. ¿He escuchado el primer circular? Que dice que ahora van a pasar más horas de física y química. Química, sí. Y al de esto lo van a restar. Vamos a ampliar otro día más, como dicen ellos, vamos a aumentar octavas horas. Mucha, pero está terrible eso. Claro, porque se ocupa la mañana, la tarde, la noche la misma institución. De lunes a sábado. No son más horas laborales para los profesores. Pero no es. Le van a restar a uno para aumentar a otro. Yo sabía, se está aumentando 8 horas a tercero, cuarto de hecho. Sí, para física y química. Es que lamentablemente aquí está yendo en contra de Flecha, ¿no? Hace rato hablamos de Finlandia. Finlandia está rebajando horas académicas a su sistema educativo, o sea, tiene cada vez menos. Y esa es la tendencia a rebajar, porque se está dando cuenta que más a veces es menos y menos es más. Perdón, está rebajando para optimizar Exactamente. el tiempo. Exactamente. No es la cantidad, sino el menos recurso, más tiempo, pero optimizando ese tiempo. Y en el trabajo igual, se han hecho varios estudios en el ámbito laboral y se han visto que de todo el trabajo de las 8 horas que una persona está a la disposición del empleador,
como máximo 6 horas son productivas, 2 horas es en base a pérdida total. Internet. Entonces están buscando que los trabajos solo sean de 6 horas. Incluso hay unas experiencias bastante interesantes. Suecia ya lo ha aplicado durante 3 meses en algunas empresas para trabajar solamente 4 días a la semana. Alemanes en Sí, esa es la tendencia que está yendo, ¿no? A trabajar solamente 4 días a la semana y se está bien, y si se obtiene, es una especie de prueba piloto. Si se obtienen los mismos resultados, va a ser uno de los países, Suecia, el que va a implementar 4 días de trabajo laboral. Creo que es interesante, ¿no? Y otra cosa que también se está implementando ya en España, en Chile está en tratativas, es la desconexión, el derecho a la desconexión total y absoluta. Es decir, que generalmente, ¿qué nos pasa a nosotros? Estamos en nuestra casa y recibimos un email, recibimos una whatsappeada de nuestro jefe para hacer un informe, un trabajo, algo, y bajo esta nueva visión se dice que el empleador ya no se va a poder comunicar contigo pasada la hora de tu trabajo laboral. Es decir, si te da un mensaje, algo a las 7, 9 de la noche, sea domingo, ya no. Y me parece muy saludable, porque esto también era una especie de sobreexplotación del trabajador. En síntesis, todo se está reduciendo, no sé acá porque estamos en contraflecha. El presidente en algún momento igual dijo, trabajaremos más horas, media hora optativa en los trabajos, escuché decirlo alguna vez. Ahora más horas de estudio, o sea, ¿para qué más si no estamos optimizando? ¿Sí? Ese es el tema de tratar de medir la optimización y el uso adecuado de los recursos materiales, técnicos, humanos, etcétera, etcétera, en tiempos determinados con eficiencia y eficacia, es decir, el cumplimiento de objetivos y logros. ¿Qué pasaba con el Banco Mundial? Los que yo trabajo como consultor del Banco Mundial, el Banco Mundial venía y te decía, muy bien, usted presente esto que quiere, son los términos de referencia, hágame la propuesta. En los términos de referencia, aquí la propuesta, bueno, ahí está lo que usted va a hacer, indicadores. 3 meses usted me tiene que entregar estos resultados. Muy bien, hasta luego. Ibas a las 8 en punto para todos los del Banco Mundial. Recitamos lo que habías hecho, muy bien, usted. 6 meses otra vez. No, ¿qué le importa si estamos o no estamos, si comías, bebías? Tus resultados. Entonces, la objetividad, la racionalización, la optimización es la esencia misma de la evaluación. Totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? Como decir, para tomar decisiones, para ver hasta dónde has llegado y cómo se puede seguir mejorando, cambiando o siguiendo el mismo camino, porque vamos bien. Y ahora una cosa, la evaluación es pues equipo. En el caso de SICA hemos trabajado, tenemos financiamientos de SOSA Intermont, que son financieras internacionales, financieras como el Banco de Santander, Médicos Veterinarios Sin Fronteras, entonces nos daban 600.000, 700.000 euros por proyecto, son proyectos de 3 años. Cada año nos hacían evaluación para ver el cumplimiento de los indicadores propuestos en el área social productiva, veníamos a fin de año a hacer la evaluación, todo el equipo defendía, presentaba logros, resultados, se sistematizaba, se evaluaba y decía, muy bien, ok, hasta aquí estamos bien, esto falta, esto no, muy bien, esto hay que cambiar, entonces poníamos los acuerdos nuevos que para el próximo año. Entonces, evaluar es un proyecto de seguimiento para acompañar el desenvolvimiento o el desarrollo de un proyecto de forma eficiente, eficaz, pertinente. Lo mismo la docencia. Lo mismo en clase. Sí, muy cierto. Pero muy no cierto. todos aceptan ese pensamiento de mi compañero. ¿Por qué? Pero está bien. Pero No sé si evaluarlo en mi campo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta dar de los resultados. Si algo voy a hacer, tiene que tener un resultado. Fui atropellado por ahí también. ¿Por qué? Porque no todos ahora vamos a exigirnos. ¿Sí? Parece que nos contentamos con lo poco que hacemos, con lo poco que sabemos, con lo poco que leemos y damos lo que es de acuerdo a lo que nos pagan nomás. Pero nadie quiere ver más allá. Sí, es totalmente cierto. Es que lamentablemente creo que estamos viviendo una etapa conductista, o sea, estímulos, respuesta, una etapa reactiva, no proactiva. O sea, yo hago algo para generar algo en ti, no nace de ti. O sea, ser proactivo es hacer más allá de lo que te piden, pero somos reactivos. Yo, por ejemplo, en mis clases siempre casi tengo lleno absoluto. ¿Por qué? Bueno, no lo hago con ustedes, pero lo hago generalmente en pregrado. Hago lo siguiente, ¿no? Todas las clases hay trabajo práctico. Primera cosa, y ellos saben. Entonces, quien no asiste, lamentablemente ya está perdiendo parte de la evaluación del día. Primera cosa que se evalúa. Segunda cosa que evalúo, como siempre también les digo a ellos, la participación. Quien no viene ya está perdiendo su derecho a participar. Y tercera cosa que evalúo, la asistencia.
Y esto de la asistencia, perdón que lo diga así, es mamada, no es babu. O sea, ¿pero qué hago? Pongo una hojita, a ver, una hojita, ahí todos, su nombre, su lista, ya, Ya, yo estoy archivando esto, por si alguna vez ustedes dicen, ¿por qué me ha puesto baja nota? Yo guardo esto, como buen abogado estoy bien documentado. Mentira. ¿Qué hago? ¿Por qué hago esto? Porque al estudiante hay que hacerle sentir que se le está haciendo un seguimiento. Hay que pedirle algo al estudiante, porque si no le pides nada, aunque sea una hoja, no va a sentir que está avanzando y va a pensar que no tienes el control de la clase. Para eso pido mi hojita, para que ellos sientan que si no han venido ya están perdiendo nota. Efectivamente, entonces creo que lamentablemente tenemos que llegar a este sistema de premiar cada paso. ¡Qué pena! Como usted dice, debíamos premiar resultados, pero cuando somos así caballos cocheros o como burros, necesitamos que nos acompañen con chicote en mano, si no, no avanzamos. No sé si eso... Sí. Sí, listo. Gracias. Es un aspecto que sí o sí se debe considerar en todo proceso. ¿Por qué? Porque nos permite tomar decisiones estratégicas, ¿no? Habíamos dicho, sin evaluación, toda decisión carece de fundamento, carece de sentido. Entonces, es importante realizar. Obviamente, cuando evaluamos en educación, no solo debemos evaluar como asignatura, debería estar necesariamente vinculado con el perfil de egreso. Es decir, no te estoy preparando solo para mi materia, debería buscar desarrollar habilidades o competencias para tu perfil de egreso. O sea, no es un compartimiento estanco, no es algo de aquí nomás, sino todos deberíamos transversalizar algunas capacidades, conocimientos, competencias. Algo que es importante, la evaluación debe ser sistemática, rigurosa, uniforme, intentando salvar las diferencias entre docentes, sedes y campus. ¿Cómo entre docentes? Es que resulta que yo puedo evaluar tal vez tu motivación, tu puntualidad, y resulta que otro docente más bien los quiere calladitos y no les importa su puntualidad. Entonces creo que entre docentes tendríamos que hablar y decir, todos aquí vamos a promover la puntualidad. Entonces es una especie de consenso para ninguno de los docentes dejar entrar a algún estudiante que se atrase. Entre sedes y campus, les comento una pequeña experiencia. Resulta que en una de las universidades donde trabajo tiene su subsede en la ciudad de Oruro. La sede principal está en Cochabamba. Entonces, para las defensas de tesis que hacían, todos se iban a defender a Oruro. ¿Por qué? Porque los tribunales allá eran más sencillos, más fáciles. Entonces, debería necesariamente ser su uniforme. O sea, exacto. ¿No ven? Exactamente. Debería ser así. No pasa. Otra cosa, la evaluación debe ser, obviamente, una instancia de retroalimentación, de feedback, no una instancia punitiva y episódica, es decir, para sancionar y de un solo momento. Sí, perdón, una anécdota, ¿no? Acá haciendo las defensas de tesis. No, hay que sacar difunde. En mi época, no revolcaba. Tú dabas tu tesis, te tenías y te preguntaban de todo, y si no es el caso. Hoy en día, los parámetros que se utilizan para hacer la evaluación de una defensa, de un proyecto de grado, incluye la presentación, la vestimenta, la presentación del PowerPoint, otros criterios. Ya no es simplemente el contenido ni el manejo metodológico del trabajo de investigación del proyecto, sino otros elementos más como el manejo del escenario, dominio, cosas que si tú vas evaluando, la cápita que va correspondiente al tema, al contenido metodológico es mínimo, pero las otras ponderaciones te hacen que el alumno no se pase. Es verdad, es cierto, ¿no? Lamentablemente es verdad lo que dice el compañero. Yo he sido parte muchas veces he sido tribunal de tesis a nivel maestría, a nivel licenciatura, y veo que en diferentes instituciones, he estado en la Escuela de Comando de Estado Mayor, he estado en la Universidad Saracho de Tarija, he estado en la Universidad, ¿cómo se llama esta? La UNITEP, allá en Cochabamba, solo por mencionar algunas, y veo que cada planilla de evaluación es diferente. Algunos son más pro estudiantes, otros son más pro academia, otros son más pro positividad del proyecto. Entonces creo que los parámetros no están bien estructurados, para nada. Creo que los parámetros hacen que el estudiante medio pase o medio ya se aplace. O sea, ¿cómo podemos evaluar de esa manera? Por eso yo me río de los famosos cum laude.
¿Qué es cum laude? Suma cum. Sí. Cuando han sacado una tesis, cum laude quiere decir que está entre del 97 a 100. Nota cum laude. Y en el periódico no aprobó con nota cum laude. Y suma cum laude. Es más todavía. Sobre. Sí, o sea, es casi 100. ¿No ve? Entonces yo digo, no, eso, ¿cómo puedes sacar con semejantes instrumentos de evaluación? O es que eres hijito del sector, o tu papá es padrino de la institución, o es que los docentes eran tus amigos, difícil. ¿Por qué? No porque no tengas capacidad, sino porque los instrumentos, primero que están mal elaborados, y segundo que son puramente o íntegramente, diría yo, malamente subjetivos, o sea, no evalúan tu capacidad. Y además, ¿cómo van a evaluar? Yo me río del tribunal. ¿Acaso, como usted dice, debería evaluarse el dominio del escenario, hasta la presencia, la prestancia, la seguridad, la dicción, todo pues? La corrección, todo. Pero lamentablemente lo único que están haciendo el tribunal, y les va a pasar, ni los miran. Recién ese ratito estoy viendo. Se van a los objetivos, se van a la parte del diseño metodológico, se van a la propuesta, los más capos se van a la bibliografía, nada más. Y preguntas sobre eso, ni han entendido, ni lo han visto, ni siquiera antes han leído la tesis. Y así están evaluando. Por eso yo digo, esa es una evaluación justa. Puede que el tribunal sea muy bueno, sea perfecto, pero lamentablemente su forma de encarar la evaluación da mucho que desear. Van a ver en su defensa. Por eso en vano se van a rajar, se van a poner pintudos, un lindo PowerPoint, ni los van a mirar. Nunca he visto un tribunal que esté atento. Todos los datos están corrigiendo. Pero también para lo que nos pagan por la revisión. Cuando eres opositor, es decir, que lo tienen que romper al tesista, al postulante, ¿cuánto nos pagaron? 300 pesos. Por 300 pesos vas a leer una cosa así. Eso yo les digo cuando doy la clase de metodología. Sí, cuando yo doy mi clase de metodología, cuando así a nivel maestría les digo, en vano se están rajando en marcos teóricos, van a agarrar y van a leer como librito. Mentira, es ratito van a destripar su tesis con lo que se les ocurra y punto. Por eso cuiden objetivos, cuiden el diseño metodológico, un poquito bibliografía y la propuesta, nada más, y sus instrumentos. Y el boom de la norma APA, listo. ¿No? Exacto. Ya. El formato. Pero ahora se han dividido, ahora hay un tutor de contenido y el tutor metodológico. Los dos tutores. Al tutor de contenido le pagan 300 y al metodológico 100. A la vida, caramba, si puedes decir que metodología. No, es que no, el que sabe, y el método es metodología. Pero quien no ha hecho una tesis, les digo, es un desafío. Sí. El nivel de licenciatura de maestría y doctorado tiene con su nivel de aporte, su nivel de metodología científica, pero no entienden. Y lo peor, muchos que son tribunales ni siquiera saben de metodología, casi nada. Y eso se están evaluando, porque son eminencias en el contenido. Pero una cosa es el contenido, una cosa es el fondo y otra es la forma. Y en una tesis ambas cosas, incluso la forma, si no está bien estructurada, puede alterar el fondo. Y el objeto de la objetividad de una tesis, un ejemplo, promover la gastronomía cruceña. ¿Pero qué? No, esa es la tesis. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer por internet, por radio, por panfleto? Pero no, a ver, objetivamente, como ¿qué ocurre en pregrado, ¿no? que muchos docentes en el campo del derecho no han litigado, pero son docentes, nos dan, y cuando pedimos una práctica o algo, que no lo saben. Eso me pasó en la Tomás Frías y también en la Gabriela de Moreno. Uno que otro es el que litiga, el que escribe, los demás se prestan libritos o con los autores de los mismos docentes utilizamos ese librito y vamos solamente, nos dan de tal parte, enfoque sobre eso, algún pinchacito más que nos dan. Y en todas las áreas es así, no solo en el derecho, en el ámbito de la medicina, de la odontología, es que lamentablemente estos espacios de educación se han vuelto espacios para fracasados muchas veces. Y es cierto. Y es verdad, es cierto. Es que, quieras o no, es la realidad y por eso nuestras clases están como están. Y los que he visto que han salido con excelencia son aquellos que se ofrecen de secretarios, de recoger de tareas, de listas. Exacto, eso iba a decir. Por ejemplo, yo hablaba rato de excelencia y yo decía, de verdad, wow, los que salen por excelencia son los más yuncos, como usted dice, ¿no? Aquí hablamos, bueno, yo sabes, ¿no? Yuncos, o sea, son aquellos que, esos tirasacos que, si el docente dice párate de cabeza, él dice dónde y cómo.
¿Y apoyado en qué? Ni siquiera toma la decisión de hacerlo de una manera particular y única, ¿no? Entonces creo que esos son los excelentes, los seguidores. Yo en su momento fui representante de mi carrera, de mi curso, y les diré, el ser representante en vez de ayudarme, me perjudicó. ¿Por qué? Porque incomodaba a mis docentes. O sea, al docente actual tradicional creo que le gusta el estudiante sumiso, seguidor, calladito. No me preguntes, no me preguntes, ¿no? Entonces, como docentes creo que tendríamos que rescatar también o revalorizar a esos estudiantes un poco rebeldes, porque creo que son los que tienen iniciativa y tienen los... Proposiciones. Sí, no, las pelotas. Ah, Para meter... Perdón, por favor, no excepto a las damas aquí presentes. Pero, sí. Con respecto a asuntos, Supongo que es un estereotipo no generalizado. Debe que alguien sabe por excelencia, sea un yunco de primaria. Es cierto, por ejemplo, yo no lo fui, pero quieras o no, es un estereotipo, ¿no? Como en todo siempre hay excepciones, y gracias a Dios existen estas excepciones. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, también hay que ser muy, muy éticos. No, por favor, yo no tengo ánimo de criticar ni no estoy prejuzgando ni juzgando, pero el grosso del docentado no tiene ápice de base en ser docente, no han empezado a ser docentes. Es lo que yo les decía, ¿sabe? Un cursito de diplomado, que es lo que exige, yo digo, para ser docente, si queremos cualificar, cuantificar, mejorar esto, mínimamente máster. ¿No es cierto? En otras partes del mundo, si no tienes PhD, no eres doctor, no puedes ser docente. exacto. No es porque te dices, es que yo no. Necesitas exigir. Tiene que ser lo mejor para lo mejor. Es lo mismo. Si quieres un buen trago, usa buenos ingredientes. Quieres una buena comida, buenos ingredientes. No, ¿qué estás haciendo acá? Y el ingrediente es hacerse el docente. Muy de acuerdo, es Mi cierto. docente de historia no sabe historia. Imagínense a ese nivel, pero es cierto, es real, y es real. Yo tengo varios amigos que quieren ser docentes, pero que saben, no saben nada. Tienen la pasión, la vocación, pero les falta lo más importante, el conocimiento, la experiencia, la experticia, como dice usted. Y les disculpa una cosa, ¿no? Con todo el Sí, respeto. no. Conozco yo doctores con doctorado que no saben ni redactar. Importante. Doctores con doctorado que no saben un ápice de metodología. Para ser tu test doctoral, perdón. Para ser magister, si no manejas metodología, por favor. Y que tengan contrarios de doctores. Yo he pedido claramente que se haga una investigación a nivel del ministerio y demás de los títulos. Yo no me echo en la cabeza un doctor. Yo he tenido doctores cachín artesanas de mano mayor, pero pues élite, la élite de la élite del, o estoy exagerando. Usted probablemente los ha conocido, los ha conocido, escuchaba. Esa han sido a nivel internacional profesores eran doctores, pero la forma de expresarse, su redacción, su sintaxis, su razonamiento, su metodología, daban mucho, era envidiable. Hoy en día, doctor, yo digo, ¿en qué serán doctores? Con todo el respeto. No, es real. Es cierto. No, y lo que dice usted es muy real. Es que lamentablemente aquí infravaloramos la capacidad de expresión escrita. Por ejemplo, Paulo Freire dice eso, ¿no? El escribir es como si te desdoblases en otra persona. Razonas de diferente manera cuando escribes. No es que escribes una vez que has pensado, no, piensas de otra manera, generas diferentes ideas. Y por eso él decía, ¿no? Si queremos democratizar la educación, tenemos que enseñar a escribir al campesino, al pobre, porque al escribir su genialidad aflora, se divide en dos. Y dense cuenta, y como nos dice que el compañero, efectivamente, si no sabes escribir, ¿cómo te puedes considerar pensante? ¿Cómo te puedes considerar una persona con ideas frescas, nuevas y diferentes? Porque la escritura hace que cosas que así, de manera oral o de manera subjetiva, no puedes desarrollar. Se han debido dar cuenta los que escriben, ¿no? Entonces creo que la escritura es parte esencial de todo que se considere medianamente intelectual. Ejercitemos escribir. Yo, por ejemplo, me río cuando veo informes, cartas que me presentan. Yo me presto de escribir relativamente bien, pero ni aún así yo me animaría a producir un libro serio, por el momento, hasta el momento. Pienso hacer algo sobre metodología, pero pienso que la escritura requiere mucho conocimiento y arte, pero veo que muchos colegas escriben, pero escriben payasadas, babosadas, o plagian. ¿Y por qué lo hacen? Por esta idea de
compulsar de meterse a esta carrera de currículum, ¿no? Producción intelectual. Bueno, plagiado, copiado, por ejemplo, en derecho, los que son abogados saben bien, tomos así gruesos, puro compilados de jurisprudencia. Sí. ¿Verdad? O su libro es chiquitito, entonces anexamos las leyes pertinentes, puro anexo de leyes. ¡Wow! Y grueso. Yo me admiro. Hay un colega bien interesante, ¿cómo ganar juicios laborales? Le ha puesto un libro así. ¡Pum! ¿Ves cuánto escrito? Una hoja, lo demás es compilado de puras sentencias constitucionales. ¡Wow! Pero tiene su libro, seguramente. Y de 500 hojas, de 500 hojas. No escribe. Entonces, como dice usted, escribiremos, pero escribiremos cuando tengamos algo que decir y sepamos cómo decirlo. Antes creo que es complicado. sí, inadecuado, ¿no? Muy Bueno, yo tengo una experiencia respecto de Ah, ello. bien. Yo acabo de publicar un libro. Apellido, qué bueno. Así es, no lo he traído ahora, pero ¿Quiere venderlo mañana? ¿Qué vas a hacer? Mañana me lo va a dedicar. yo le comento en realidad Escucharemos, porque cuesta mucho así publicar. es, que el libro que he publicado ha surgido en virtud de una experiencia personal propia. Yo ejerzo la profesión la profesión libre de abogado desde hace 5 o 6 años atrás, recién, libre. O sea, ejerzo la profesión libre de abogado hace 6 años. Y bueno, en el transcurso de este tiempo he marcado una postura clara en el ejercicio, ¿no? Contestataria contra la ilegalidad, contra el contubernio básicamente que existe en todo proceso judicial. No soy amigo de conversar con un juzgador, no soy amigo de conversar con un fiscal, es más, me tiene sin cuidado ser su amigo, ¿no? O sea, únicamente me circunscribo a la aplicación de la norma. Y si el juzgador no la aplica, bueno, se tienen las consecuencias, ¿no? O sea, soy muy rígido en esa postura. Y bueno, esto ha decantado hace un tiempo atrás en una cuestión obviamente grave para mí. Yo soy víctima de un crimen. De hecho, se han contratado sicarios para asesinarme y bueno, yo tengo heridas por ello, es decir, han pasado por mi cuerpo balas, ¿no? Entonces, ello me ha motivado justamente a escribir un libro. Bueno, la verdad es que generar una idea sobre lo que se pretende escribir no es cosa sencilla. De hecho, la idea representa el 50% de lo que puede significar un libro. Pero yo decía, cuando me pasó el hecho penal, que lo que ocurre es que el autor muchas veces del libro no hace un análisis del contexto. Es decir, lo que yo hice, por ejemplo, a ver, en el caso particular mío, se generó un manto de impunidad tremendo. El fiscal comprado, jueces comprados, abogados inclusive en contra mía, ¿no es cierto? Entonces, o sea, estaba contra una muralla, estaba contra un poder muy fuerte y de un caso probablemente no muy relevante, pero al final relevante en términos económicos para los sujetos involucrados, ¿no? Y bueno, en definitiva eso significó impunidad. Entonces eso me llevó a plantearme la idea de escribir derechos humanos, un tema muy en boga hoy día, ¿no? Derechos humanos en el proceso penal. Entonces, esa experiencia de impunidad también me llevó a comprender la lógica del proceso judicial desde ese escenario de la víctima, de una víctima a la que se le tiene que, en alguna medida, el Estado está obligado a satisfacer también sus propias expectativas de protección, de tratamiento, etcétera, ¿no? O de terapia, etcétera, ¿no? Pero expectativas que en grado alguno se cumplen por parte del Estado. Y en el tema de la investigación, menos. Desde el momento en que ocurrió el hecho penal mismo, la policía no tenía ni siquiera la más mínima idea sobre lo que significaba la recolección de pruebas, en grado alguno. Yo tuve que hablar con el fiscal personalmente y le dije, hermano, ¿sabes qué? Me han baleado. A mí el fiscal sorprendido. Entonces hablé con un coronel de Santa Cruz, el coronel Ramos, me han baleado. Y bueno, inmediatamente se activó la TASI, llegaron en cosa de una hora hasta Yapacaní, encontraron el vehículo, pero lastimosamente, al día siguiente, me vuelve a llamar el fiscal y me dice, ¿sabes qué, Richard? Acabamos de encontrar a los... No, estoy a un pelo de los autores.
Entonces, para buen entendedor, estar a un perro significa que ya los tienes, ¿no? Pero el asunto es que nunca se aprendió absolutamente a nadie. Pese a que el fiscal de materia señaló dos audiencias de inspección ocular, jamás se llevaron a cabo. Entonces, ante esa realidad, obviamente que yo me vi obligado, me vi forzado, me vi motivado para escribir este libro. En el libro justamente plasmo esa realidad, pero también salto a la otra orilla del proceso penal, aquella que corresponde al sujeto imputado, aquel que ha sido sindicado en la comisión de un delito, ¿no? A quien también se le vulneran sus derechos, cuando no se le permite acceder al cuaderno investigativo, cuando no se le permite inclusive tener un abogado defensor de su elección. Entonces, esta suerte de situaciones te llevan a plantear alguna tesis. ¿Cuál fue mi tesis? Básicamente establecer un control de convencionalidad del proceso penal. ¿Por qué? Porque la comprensión doméstica del proceso penal es muy limitada. Limitada en el sentido de ha ocurrido un hecho penal, listo, ya se genera o emerge ya la lógica del portugués, ¿no? ¿Cómo arreglamos este platito? No, yo no estoy en contra de la negociación. De hecho, la negociación es la función prístina de todo abogado, pero en definitiva, ello no puede decantar pues en asimetrías en cuanto se refiere a lo que puede corresponderle, digamos, a la víctima en un eventual arreglo, ¿no? Tratándose de un delito de carácter patrimonial, por ejemplo, ¿no? Caso que no ocurriría en el caso de delitos que atenten contra la humanidad o delitos de violación. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que me ha motivado justamente a ir más allá? Justamente eso, las limitaciones que tienen abogados, jueces, fiscales, para comprender de mejor manera el proceso penal. ¿Y qué es lo que planteo en el libro? Pautas interpretativas, no la panacea, simplemente pautas interpretativas, a través de principios básicos, el principio pro homine y la interpretación conforme. Entonces, esos son dos principios básicos que todavía no se los entiende. Yo asisto, mire, hoy día mismo he tenido un juicio oral. No tienen ni idea, doctor. No tienen la más mínima idea de lo que significa los alcances del principio pro homine. Entonces, y ahora, pero, o sea, ¿qué es lo que uno quiere dar a entender? O sea, generar la lógica de que cuando se tenga que interpretar un derecho, cualquiera, un derecho humano, en el marco de ese proceso penal, se tenga que procurar el mayor beneficio posible para aquel sujeto al que se le va a restringir en alguna medida algún derecho humano, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que a grandes rasgos se plantea en el libro, ¿no? Y bueno, seguramente lo vamos a presentar en breve. No, excelente, ¿no? Muy bien. Y creo que son esos libros los que deberían salir a la luz, ¿no? Libros cargados de experiencia, de sentimientos, de vivencias, efectivamente, ¿no? Y valoro y pondero su iniciativa porque muy pocos saben de ese tipo, ¿no? Son más recopilaciones, compilaciones, pseudointerpretaciones, entonces falta esa impronta personal. Ahora, seguramente, en el tema de la redacción, justamente cuando se llevaba a cabo la maestría en algunos de los módulos, básicamente en el tema de la investigación, se tocaba el tema afín a lo que yo he hecho, que ha sido una investigación, digamos, un poco empírica, un poco basada, digamos, en un criterio personal, no muy científico, no, digamos, dispuesto para ser defendida como una tesis, pero creo que responde a cánones, digamos, adecuados de lo que quiere darse a entender en el libro, ¿no? Porque básicamente es un libro en el que se hace una revisión bibliográfica, se hace una interpretación y se plasma un criterio propio. Ahora, cuando se menciona de que efectivamente lo que se hace es simplemente copia y pega, no. Lo que he tratado de hacer en el libro yo he aplicado, por ejemplo, una cosa de 40 autores, porque es un libro que lo he construido desde hace 3 años, ¿no? Entonces, lo que yo he aplicado es básicamente tautología, es decir, leo, lo interpreto mejor al autor y plasmo, pero desde ningún punto de vista le quito el mérito al autor. No es exégesis, no sería primero la exégesis. También, ¿no? Pero un poco de tautología, o sea, poco decir lo mismo pero en otros términos, ¿no? Hay algo de eso, ¿no?
Perfecto, no, yo también le agradezco su experiencia y bueno, también motivadora para todos nosotros. Algún rato, ojalá podríamos producir algo distinto, diferente, sustentado en nuestras vivencias, ¿no? Es un gran ejemplo en el sentido de que se muestra su valentía, porque seguramente hasta su libro puede ser motivo de represalias. Sin duda. Y además puede ser una base para el alumno del derecho que ve la verdadera dimensión de lo que son los temas. Sí, la verdad es que no he visto bibliografía que sustente mucho el principio de autonomía. Sí, ¿no? Y además estaríamos hablando de lo que vendría a ser el litigio estratégico, ¿no? O sea, hacer procesos a efecto de cambiar la realidad y mostrar efectivamente eso, ¿no? Y también rescatar tal vez un poco lo que vendría a ser lo que usted me comenta, ¿no? La justicia restaurativa. O sea, no solo fijarnos en la pobrecita víctima, sino también en el victimador, ¿no ves? Es importante, ¿no? Yo aplaudo esa su iniciativa y ojalá se difunda pronto por Cochabamba, por todo el país. Quiera o no hay que ir a repartir, tocar puertas porque no somos muy afectos a comprar libros. Un tiraje de cuánto va a sacar, más o menos. Bueno, ya en realidad se publicó desde el mes de noviembre. ¿Con su tirada de cuántas ha sido? 1000 ejemplares. Me parece prudente, Sí. me parece más un poco Y difícil. le comento adicionalmente que tiene algunos errores, pero con seguridad el que lea va a encontrar más aciertos. Sí. Porque los errores justamente surgen en esa falta de coordinación con el editor, porque el editor tampoco lee, ¿no? No, aquí no sé, en otros lados el editor le queda la venia, ¿no? Aquí nada que ver. Gracias por su experiencia y me parece muy linda realmente. Y aplaudir esas iniciativas. No, claro. Sí, adelante. Muy bien. Bien, vamos a pasar a hacer un pequeño trabajo. Ya no sé, ustedes me están sacando de mis... No de mis casillas, ¿no? De mi planificación realmente, pero me place, prefiero una clase así a una clase calladita, muy seguidora y demás. Ya. Para mañana. Tenemos todavía 10 minutos, lo haremos rapidito, en 5 minutos cada uno. Pensaba hacerlo en grupo y que haya una pequeña exposición, igual como ayer. ¿Qué son las universidades disruptivas? Quería hacer en una matriz FODA, no se va a poder. Ni modo, así, un pequeño resumen de lo que son las universidades disruptivas. Universidades disruptivas.